corazón de Axel latía con fuerza en su pecho. Este era un territorio inexplorado y cada nueva revelación lo hacía sentir entusiasmado por lo que le esperaba. Él asintió, instando silenciosamente a Avia a descifrarlo. Momentos después, a través del intercomunicador de todo el barco llegó una voz, un zumbido etéreo y resonante que resonó en todas las cubiertas. Bienvenido, Diclame, comenzó en una lengua humana casi perfecta. Usted es esperado. Era el sonido de una IA que Axel supuso que probablemente sería un monitor. Almirante, intervino uno de sus oficiales de navegación. Hay una cámara enorme que se abre más adelante. Es cierto que delante de ellos había una inmensa cavidad dentro del núcleo del planeta, iluminado por tiras luminiscentes que recorren sus paredes y techo. A medida que se acercaban a la abertura, Axel había visto la luz del sol, lo que significaba que estaban cerca de entrar al centro del planeta donde se encontraban los controles centrales del mundo escudo Forerunner. Momentos después, el Leviatán salió disparado de la cámara y entró en lo que parecía ser otro mundo. Había frondosos árboles y plantas verdes por todas partes. Almirante, gritó Avia. Las lecturas de energía están aumentando, está fuera de nuestros límites. Por supuesto, esto era de esperarse ya que estaban literalmente en el centro del planeta. Los Sentinels habían dejado de seguirlos y Axel no tuvo noticias de la AE Forerunner desde la primera vez. Almirante, acabo de recibir algunas coordenadas de esa AE Forerunner, dijo Avia mientras enviaba las coordenadas a la pantalla de comando de Axel. Los tengo, Avia, dijo Axel mientras miraba la ubicación donde las coordenadas los llevaban. Parecía ser otra estructura Forerunner en el suelo. Avia, prepara los Pelicans, voy a esas coordenadas, ordenó Axel. Sí, los Admiral Pelicans están girando ahora, respondió Avia. Mientras el Leviatán flotaba sobre el exuberante paisaje verde, Axel pudo ver las estructuras Forerunner dispersas que cubrían el suelo. Algunas eran altas, con pilares delgados, mientras que otras adoptaban formas más abstractas y su propósito no estaba claro. No obstante, todos estaban pulsados con vida propia, testimonio de la energía invisible que impregnaba este lugar. Almirante, llegó la voz de Avia. Los Pelicans están listos y preparados para partir. Entendido, respondió Axel mientras se levantaba de su silla de mando. Echó una última mirada a la ventana gráfica. Este era un mundo nuevo que explorar y tenía la intención de desentrañar sus misterios. Una vez que haya terminado, instalará un laboratorio secreto en el interior para estudiar el lugar. Por supuesto, tendría que encontrar gente de confianza para que no filtraran esta información a nadie más. Al salir del puente, Axel se dirigió hacia el hangar donde lo esperaban dos naves Pelican. Los pilotos lo saludaron mientras se acercaba, Almirante en cubierta, resonó a través de los pasillos metálicos. Tranquilo, descartó, entrando en una de las naves. Mientras se ataba junto a los MCU. Esta vez había decidido traer solo los MCU. Poco después, las puertas del hangar se abrieron y los dos pelícanos avanzaron hacia el verde paisaje de este mundo oculto. Pasaron sobre vastos bosques y ríos serpenteantes hasta que llegaron a las coordenadas dadas por Avia. Los Pelicans descendieron a un claro cerca de una estructura Forerunner. Axel salió a un terreno cubierto de hierba y sintió una extraña sensación de paz que cubría todo a su alrededor. Tan pronto como salió del Pelican, caminó hacia la estructura Forerunner que se parecía a la que había visto en el videojuego Halo Wars. Al mismo tiempo, un extraño pequeño objeto con forma esférica se había acercado a él provocando que los MCU apuntaran con sus armas preparados para disparar si fuera necesario. Retírate, ordenó Axel, sin dejar de mirar la forma esférica que tenía delante. Flotó a unos metros del suelo, una coraza de metal reluciente pulsando con la misma energía que habían visto en toda la estructura. Lo reconoció de memoria como un Mannerer Forerunner, un antiguo cuidador de lugares como estos. Te doy la bienvenida, reclamador. La voz del monitor era profunda y melodiosa, hablando en un dialecto de inglés extrañamente arcaico. Soy 295 Harkenwatch. Has venido a buscar conocimiento. Y el conocimiento lo encontrarás. Parece que me estaban esperando, dijo Axel. Sí, lo has hecho, desde tu primera interacción con la tecnología Forerunner has sido considerado un humano muy capaz e inteligente, respondió el monitor, flotando en un lento círculo a su alrededor. Su presencia aquí no es un error. Fue prevista y preparada. El monitor avanzó, iluminando el camino hacia la estructura Forerunner con una luz ambiental suave. Ven, me instó. El conocimiento que buscas te espera en tu interior. Con una orden rápida, Axel hizo que sus MCU formaran detrás de él mientras seguían al monitor. A medida que se acercaban a la estructura, el monitor dejó de moverse mientras se encontraban en medio de una estructura extraña.
Este es un teletransportador que te llevará a la estructura principal donde se te darán algunos conocimientos, dijo el monitor mientras el teletransportador se activaba y transportaba instantáneamente a Axel a otro lugar. Frente a él había un camino que conducía a una estructura, por lo que Axel lo siguió y encontró algo similar a lo que encontró en Harvest. Era un panel de control de forma esférica que había comenzado a girar cuando extendió la mano. Se había alineado con su mano y cuando lo tocó todo se iluminó cuando un rayo de luz se disparó y las estructuras circundantes comenzaron a moverse. Junto a él apareció nuevamente el monitor. Estos son los extranjero. Acorazados de clase que son extremadamente poderosos y están equipados con cañones muy poderosos que destrozarán cualquier barco, explicó el monitor. El conocimiento de cómo operar estos barcos y su armamento está ahora en sus manos. Axel retiró su mano de la consola y miró todos los extranjero. Clase acorazados que estaban presentes. El monitor se movía en una órbita lenta alrededor de Axel, el suave brillo de su ojo central se reflejaba en el uniforme de Axel. Hay mucho más que aprender, reclame. Sin embargo, las complejidades de la tecnología Forerunner requieren tiempo para una comprensión completa. Axel asintió, tratando de procesar todo lo que había aprendido. El poder que ahora tenía a su disposición era asombroso, cambiaría el curso de las batallas e incluso de las guerras. No puedo guardar este secreto para siempre, reflexionó en voz alta. Efectivamente, respondió el monitor. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Dependerá de usted cuándo y cómo elija compartir este conocimiento. Axel se preguntó si el monitor tenía acceso a sus recuerdos o algo así una vez, escuchó esa afirmación, pero tal vez fue solo una coincidencia. ¿Hay algún otro conocimiento?, preguntó Axel mientras buscaba más. No, reclame, tendrás que encontrar ese otro conocimiento ubicado en otras instalaciones. Ese es el camino que debes tomar para demostrar tu valía y preparar a los humanos para estar en un nivel más alto del que están ahora, dijo el monitor. Axel entendió y reconoció la declaración asintiendo. Era consciente de que no sería tan sencillo, pero al menos ahora tenía un plan de acción claro. Ahora había adquirido un arma poderosa, pero cuando usarla o incluso revelarla al UNSC tendría que esperar hasta que tomara el poder. Por ahora, planea establecer una base de investigación para investigar y estudiar la tecnología Forerunner. Capítulo 46. Antes de partir, Axel había obtenido permiso del monitor para establecer una pequeña base de investigación dentro de la instalación. A cambio, el monitor puede observar su progreso e interactuar con ellos. El manager solo les ayudaría un poco en lo que respecta a su investigación, pero estaría más interesado en observar cómo abordaban y resolvían los problemas. El monitor quería ver cómo se comparaban con Axel. De regreso a Leviatán, ya habían salido de la instalación yendo por el mismo camino por el que llegaron antes. Y después de unos momentos llegaron a la entrada donde una vez el océano se separó y el Leviatán pudo regresar a la superficie del planeta. Una vez allí, las dos fragatas estaban allí manteniendo su posición tal como se les ordenó, mientras que el crucero y los dos destructores todavía estaban en órbita sobre el planeta. Axel se había puesto en contacto con ellos para informarle que su misión fue un éxito y que habían descubierto la arquitectura Forerunner debajo de la superficie del planeta. No entró en mayores detalles porque no sabía a quién se le podía confiar esta información. Si bien la mayoría de su tripulación le era leal, aún debía tener cuidado para evitar la difusión de información crucial sobre el hecho de que habían encontrado un mundo escudo Forerunner. No es que el Consejo de Seguridad supiera qué era, pero su curiosidad es que le causaría más problemas a Axel. Después de establecer contacto con el resto del grupo de batalla, Axel se había reagrupado en órbita sobre el planeta y había regresado a Algolis, donde Axel intentaría reunir científicos, ingenieros y especialistas Forerunner leales o confiables para establecer una base de investigación secreta dentro del planeta. También comenzaría un nuevo proyecto para crear un clon flash de sí mismo y convertirlo en una IA para que realmente pueda comenzar a hacer avanzar sus planes. Había mucho que podía hacer por sí mismo, no es que no tuviera ninguna ayuda, pero si tuviera una IA que pudiera ayudarlo, entonces podría expandir su influencia aún más. Una vez que la IA estuviera completa, primero haría que comenzara a difundir propaganda sobre sus logros y creaciones, lo que le brindaría más apoyo de todo el UEG y el UNSC. Al mismo tiempo estaría reuniendo pruebas contra el almirante Parangoski y el almirante Gardner. Los restantes miembros del Consejo de Seguridad podían ser considerados aliados o no representaban una amenaza para sus planes. Mientras el Leviatán y el resto del grupo de batalla Tango se acercaban a Algolis, Axel se perdió en la contemplación. Ya había comenzado a reunir una lista de posibles reclutas para su base de investigación. Las mentes más brillantes, aquellas en las que se podía confiar y que compartían su visión del lugar de la humanidad entre las estrellas. Sin embargo, el clon flash fue un asunto complicado.
Su legalidad era, en el mejor de los casos, ambigua y, si se descubriera su existencia, podría tener graves consecuencias. Pero Axel siempre había estado dispuesto a correr riesgos, especialmente si las recompensas eran lo suficientemente altas. La IA, basada en su propia mente, sería invaluable. Su plan iba más allá de un mundo escudo y tecnología avanzada. Se extendió a la política, la opinión pública y la dirección general de la humanidad. Una IA le ayudaría a manipular estos aspectos con una precisión y sutileza que las manos humanas no podrían lograr. Pero antes de todo eso, primero necesitaba lidiar con una nueva situación que había surgido. Catherine debía tener su hijo dentro de unos días. Se esperaba que fuera una hija y Catherine ya había decidido el nombre. Mientras estos pensamientos ocupaban su mente, miró por la ventana de su habitación de capitán hacia los distantes puntos de Algolis. El inminente nacimiento de Catherine añadió un nuevo elemento a sus planes. Él se preocupaba profundamente por ella y la idea de tener un hijo era a la vez emocionante y desalentadora. La responsabilidad de la paternidad no era algo que él pudiera simplemente ignorar o delegar en otros. De hecho, Axel siempre había sido una persona que creía en afrontar los desafíos de frente. Había comenzado como un joven teniente en la flota del UNSC, ascendiendo hasta convertirse en un almirante de 2 estrellas con determinación, una agudamente estratégica y su inteligencia. Este esfuerzo personal, sin embargo, fue una aventura completamente diferente. Fue uno que involucró pañales, noches de insomnio y un nivel completamente nuevo de amor y compromiso. A medida que se acercaba a Algolis, ideó mentalmente estrategias para sus próximos movimientos como si fuera una gran partida de ajedrez. Primero, estaría presente en el nacimiento de su hija y se tomaría el tiempo para verla crecer. A continuación, pondría a su equipo de investigación alborotado con actividades en el recién descubierto mundo escudo Forerunner y simultáneamente iniciaría la arriesgada operación de clonación Flash. Una vez hecho esto, la propaganda de la IA contaría historias sobre su heroísmo y sus avances científicos para ganarle más seguidores en UEG y UNSC. Luego vino la recopilación de pruebas contra los almirantes Parangoski y Garner, mientras se aseguraba de que permanecieran ajenos a su inminente caída. Todo esto mientras se aseguran alianzas dentro del Consejo de Seguridad y entre otros miembros de alto rango del CSNU. Se frotó la sien como si intentara ahuyentar físicamente la enormidad de las tareas que tenía por delante. Sonó un suave timbre, indicando que se estaban acoplando a la estación que orbitaba sobre Algolis. Axel se dirigió al hangar y llevó un Pelican a la superficie del planeta donde se encontraba la instalación principal de la sección 3 de la ONI. Una vez que el Pelican aterrizó, pisó tierra firme e inmediatamente marcó un paso rápido hacia la sección médica de las instalaciones donde se encontraba actualmente Catherine. Mientras caminaba hacia la sección médica de la instalación fue recibido tanto por soldados como por personal. Los soldados presentaron sus respetos con un saludo, mientras que el personal simplemente lo saludó verbalmente o le estrechó la mano ya que era su jefe. Después de unos minutos había llegado a la habitación de Catherine donde la vio descansando en la cama. Había en ella un resplandor que no había visto antes, un cierto brillo que iluminaba su rostro a pesar del agotamiento físico. Se acercó a ella suavemente y acercó una silla al lado de la cama. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente, tomando su mano entre las suyas. Catherine le dedicó una sonrisa cansada pero satisfecha y colocó la otra mano sobre su vientre hinchado. Estoy bien, murmuró. Pero nuestra pequeña se está impacientando. Axel se rió entre dientes, sintiendo una calidez inexplicable extendiéndose a través de él ante la declaración. Su hija, estaba ansiosa por ver mundo. Parece que entonces ha captado tu impaciencia, bromeó, ganándose una suave risa de Catherine. Durante las siguientes horas Axel había permanecido a su lado palpando ocasionalmente su vientre por las pequeñas patadas que le daba su hija. Finalmente habían pasado 2 días y llegó el momento de que su hija viniera al mundo. Un equipo de médicos y enfermeras entró rápidamente en la habitación. La atmósfera se volvió tensa, pero Catherine mantuvo la calma, su mano firmemente alrededor de la de Axel. Él le dedicó una sonrisa alentadora y le apretó la mano en respuesta. Las horas pasaron como minutos. Axel estuvo al lado de Catherine, brindando una presencia reconfortante durante el laborioso proceso mientras la tensión en la habitación aumentaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de ansiosa espera, un suave grito resonó en la habitación. La intensidad en el aire se disolvió casi instantáneamente en susurros emocionados y una ráfaga de actividad mientras la enfermera limpiaba a la recién nacida y se la entregaba a Axel. Axel sintió una sensación inusual mientras sostenía la pequeña vida en sus manos. El orgullo creció dentro de él mientras contemplaba el pequeño rostro que le devolvía la mirada con curiosidad. Catherine estaba agotada pero miró a Axel y a su hija con la alegría claramente reflejada en sus ojos.
A pesar de las duras pruebas del proceso de parto, ella estaba radiante, el resplandor no había disminuido sino más bien intensificado. Miranda, susurró suavemente, su nombre es Miranda. Axel repitió el nombre en silencio mientras observaba los deditos de Miranda envolver los suyos. Abrumado por la emoción, colocó suavemente a Miranda en los brazos de Catherine que esperaban antes de dejar un suave beso en la frente de ambas damas. Después del exitoso nacimiento de su hija, ahora era un padre orgulloso. Sin embargo, ahora enfrentaba el desafío de equilibrar sus planes profesionales con las responsabilidades de criar a Miranda y estar presente en sus primeros años de formación. Capítulo 47. Después del nacimiento de Miranda, Catherine pasó otra semana recuperándose en la sección médica del centro. Bueno, al menos lo que ella consideraría recuperar, ya que una vez que Axel le habló de la base de investigación secreta en un mundo escudo Forerunner, se había obsesionado con ir a verla. Pero Axel la obligó a descansar durante una semana antes de volver a sus tareas normales. Ella tuvo que aceptar de mala gana ya que Axel le estaba ordenando más que preguntándole. A cambio, él le dio una tableta con algunos datos recientes recopilados del mundo escudo que ella podría revisar y estudiar durante una semana. Mientras tanto, Axel no escatimó tiempo y se lanzó de cabeza a sus planes. Había comenzado a reunir las personas y los recursos necesarios para establecer una base de investigación en Shield World y al mismo tiempo iniciar la operación de clonación Flash. Los primeros intentos fueron un desastre y dieron lugar a clones degenerados que murieron a las pocas horas de su creación. Pero cada fracaso le dio a Axel nuevos conocimientos sobre los problemas causados por la clonación Flash. Fueron necesarios casi una docena de intentos en el transcurso de una semana antes de que finalmente pudiera crear. Tampoco, los días siguientes, Catherine y un equipo de científicos recibieron información detallada sobre su misión. Axel supervisó todos los preparativos y seleccionó cuidadosamente a cada miembro del equipo, no solo por su destreza científica sino también por sus habilidades interpersonales y adaptabilidad. 2 días después, la fragata llamada UNSC Da Vinci estaba lista para partir hacia el mundo escudo Forerunner. Catherine miró por última vez a Axel sosteniendo a Miranda antes de abordar el barco. Solo pasarían unos días antes de que los volviera a ver, pero aún extrañaría su presencia, por lo que tomó nota de metal para no quedar demasiado atrapada en su investigación. Axel observó cómo la nave desaparecía en la vasta extensión del espacio. Miranda dormía plácidamente en sus brazos. Durante las últimas 2 semanas, ella siempre había estado tranquila con él y solo lloraba cuando tenía hambre, necesitaba cambiar un pañal y cuando no podía verlo. Luego de unos momentos regresó a su laboratorio con Miranda en brazos. Toda la habitación había sido limpiada y básicamente desintoxicada para que Miranda tuviera aire fresco y no inhalara ningún químico o partícula peligrosa. También le preparó un pequeño transportador que la llevaría por la habitación con él para que siempre estuviera en su mira. También era conveniente para cuando ella se quedaba dormida, ya que él podía vigilarla. Una vez que se instalaron en su laboratorio, Axel comenzó a enviar la documentación para que Taylor se convirtiera en oficial. Iba a ser un paso tremendo para él, pero Axel creía que podía hacerlo, especialmente porque había estado sirviendo bajo su mando durante aproximadamente 2 décadas. Tuvo mucha experiencia aprendiendo de Axel y también le enseñaron muchas cosas. El impulso de Taylor por aprender más y asumir más responsabilidades lo convertirá en un gran oficial. Eso, más el tiempo que pasó con Axel, lo haría. Estaría fuera por 4 años y los pasaría en entrenamiento de oficiales. Axel había logrado asegurarle el rango de teniente una vez que se graduó debido a su tiempo en el servicio y porque Taylor era digno de confianza y sería un gran aliado y un amigo cercano en el futuro. Después de terminar ese papeleo, se concentró en terminar la última parte del proyecto de clonación Flash. Ya había creado con éxito un clon Flash real, ahora todo lo que necesitaba hacer era encontrar un nombre y transferir la conciencia del clon Flash a la de una IA. Mientras tanto, en Circinius 4, el suboficial de primera clase, John 117, estaba luchando contra el Covenant junto con su mentor, el sargento Avery Johnson y el coronel Norman Crowther, con quien actualmente estaba en desacuerdo. El coronel Crowther a menudo desestimaba a John o lo ignoraba debido a su edad. Aún así, John luchó por lo que creía y lo que Axel le había enseñado mientras crecía. Estaban evacuando la Academia de Ciencias Militares de Corbulo después de que 3 cruceros Covenant ingresaron al sistema y comenzaron a desembarcar tropas en la superficie. John lideró su equipo de Spartans contra el Covenant junto al sargento Johnson y el coronel Crowther. Y poco a poco, a medida que avanzaba la batalla, la aversión del coronel Crowther por John comenzó a desaparecer debido a sus hazañas y sus increíbles habilidades de liderazgo entre los espartanos. Fue el comienzo de una estrecha relación formada en medio de la guerra, lo cual no era raro. Aunque para John esta estrecha relación pronto le beneficiaría en el futuro. Capítulo 48. Quita a ese tipo del camino.
El sargento Johnson bramó mientras dos marines arrastraban a un camarada herido a un lugar seguro detrás de las líneas. Suboficial, tengo un pelotón inmovilizado en el lado este del campus y están en problemas, le gritó el sargento Johnson a John. Sí, señor, el equipo azul salga, respondió John rápidamente, reuniendo a su equipo mientras corrían hacia el asediado lado este del campus. Los espartanos liderados por John navegaron a través del paisaje devastado por la guerra de la Academia de Ciencias Militares de Corbulo, que alguna vez fue un lugar de aprendizaje ahora reducido a calles llenas de escombros y escombros. Escuadrón Tango, agárrense fuerte. Estamos en camino, transmitió John por sus comunicaciones, la respuesta crepitante indicaba la urgencia de la situación de sus camaradas. El sonido de los rifles de plasma resonó a su alrededor mientras se movían rápidamente entre los escombros. De repente, Kala rompió la formación y se lanzó hacia un lado cuando una granada de plasma cargada aterrizó donde había estado una fracción de segundo antes. La explosión apenas la alcanzó y ella volvió a la formación, ilesa excepto por unas pocas placas de armadura carbonizadas. Buen movimiento, Kale. No puedo dejar que te brinden todavía, bromeó John, su voz mezclada con determinación mientras seguían adelante. El avance del equipo fue interrumpido por un grupo de combatientes enemigos que emergieron de un callejón oscuro. Los disparos de plasma pasaron volando a su lado mientras buscaban refugio detrás de un vehículo carbonizado. Samuel, cúbreme. Gritó John, haciendo señales para suprimir el fuego mientras flanqueaba la posición enemiga. Los otros miembros del equipo Spartan también respondieron al fuego y comenzaron a avanzar hacia el enemigo mientras se cubrían siempre que podían. Recargando. Kale gritó, moviendo sus manos rápidamente para reponer la munición de su arma. A medida que la batalla avanzaba, sus movimientos eran coordinados pero fluidos, cada miembro del equipo anticipaba las acciones del otro sin dudarlo. Lucharon con una determinación feroz nacida de años de entrenamiento y camaradería. La maniobra de flanqueo de John había funcionado y había matado a 4 grunts que se refugiaban detrás de un Bartok destruido. El otro Spartan avanzó al mismo tiempo cerrando la brecha entre ellos y las fuerzas del Covenant. Con John disparándoles desde la retaguardia y los otros Spartans atacando desde el frente, las fuerzas Covenant no tuvieron ninguna posibilidad y fueron derrotadas en menos de 3 minutos. Manténganse alerta, Spartans. Aún no hemos terminado, afirmó mientras avanzaban, el sonido de una intensa batalla se podía escuchar más adelante, lo que significaba que se estaban acercando a la posición de Tango Squads. A medida que el equipo avanzaba, una serie de fuertes y rápidas explosiones repentinamente desgarraron el aire, convirtiendo una hilera de estructuras en un desastre de escombros y polvo en segundos. Sin perder el ritmo, John indicó al escuadrón que avanzara hacia la fuente del disturbio. Su visor parpadeó con estática mientras intentaba comunicar al escuadrón Tang. Escuadrón Tango, informe, gritó. En medio de ruidos confusos y episodios de estática, una débil respuesta resonó. Lado este, fuego intenso, necesito refuerzos. Espartanos, muévanse. Ordenó John mientras aceleraban el paso, lanzándose a través de la neblina de humo que había llenado el aire que alguna vez fue fresco. Cuando doblaron una esquina, la escena que se desarrolló ante ellos fue de caos total. Marines inmovilizados por una andanada de fuego de plasma de un ataque de fuerzas Covenant que estaban respaldados por 2 imponentes figuras Covenant que el UNSC había comenzado a llamar cazadores. Elimina a esos cazadores, ordenó John sin dudarlo. Kelly y Samuel se separaron del grupo sin decir una palabra, moviéndose rápidamente como sombras hacia sus objetivos. Ion y Artie, también conocidos como Arthur 079, se enfrentaron a las hordas de élites y grunts en temibles combates cuerpo a cuerpo y al mismo tiempo proporcionaron fuego de cobertura para Kale y Samuel. Su entrenamiento superior y sus aumentos Spartan 2 les dieron una ventaja sobre el Covenant. De repente, un cazador fijó su mirada en Kale. Su cañón de barra de combustible se cargó, un resplandor verde brillante iluminó su figura contra el campo de batalla lleno de humo. Justo cuando le disparó a quemarropa, Samuel se lanzó contra él con su propio lanzacohetes personalizado que estaba montado en su hombro. El cazador fue lanzado hacia el otro justo cuando su arma se disparó. En un instante, el área fue consumida por un destello brillante y abrasador cuando la carga útil del lanzacohetes hizo erupción. Una onda de choque se extendió hacia afuera, arrojando escombros en todas direcciones y oscureciendo momentáneamente el campo de batalla en una nube de humo y polvo. Cada arma Spartan fue hecha a medida, incluso las armas pesadas como los lanzadores de balancines, los lanzagranadas y las ametralladoras pesadas. Esto fue para separar las armas Spartan de su arma estandarizada que usan los marines y los soldados del ejército del UNSC. Las fuerzas del Covenant quedaron momentáneamente aturdidas cuando los 2 cazadores fueron completamente aniquilados, lo que provocó que su avance flaqueara. ¡Qué bien, Samuel! John gritó por las comunicaciones, su voz fue ahogada por los disparos de plasma entrantes. Kelly,
que había perdido momentáneamente el equilibrio por la onda expansiva, recuperó el equilibrio y comenzó a disparar contra las fuerzas Covenant. Mientras John y Artie se abrían paso a través de la línea Covenant, despachando soldados enemigos con despiadada eficiencia, vieron a un grupo de marines asediados acurrucados detrás de lo que quedaba de un Bartok dañado. «Cúbreme», le ordenó John a su compañero antes de correr hacia los marines, agachándose y esquivando los disparos. Al llegar a ellos, evaluó rápidamente la situación. Se les estaban acabando las municiones y varios hombres resultaron heridos. «Muy bien, marines, los sacaremos de aquí», anunció a los asediados soldados. «Kelly, Samuel, necesitamos suprimir el fuego en estas posiciones. Artie, mira si puedes poner ese Bartok en funcionamiento». Un coro de afirmaciones respondió a sus órdenes mientras volvía su atención a los marines. Quedaban media docena de lo que parecía haber sido un pelotón más grande. Sus rostros estaban pálidos y tensos, pero parecían aliviados por su llegada. «Mantengan esta posición», ordenó el sargento de marina a cargo. «Estamos a punto de cambiar el rumbo». Volviendo a la batalla, John se tomó un momento para analizar la situación. Las fuerzas del Covenant se estaban reagrupando, claramente sorprendidas por el repentino ataque y la pérdida de sus pesos pesados, los cazadores. Fue una breve pausa en la lucha que debían aprovechar. «El equipo azul usa armas pesadas para hacer retroceder al enemigo», ordenó John mientras Artie continuaba trabajando en el motor apagado del Bartok. El equipo había reconocido y comenzó a utilizar su armamento pesado, que incluye ametralladoras pesadas, lanzagranadas y lanzacohetes para enfrentarse al Covenant. Mientras tanto, Artie estaba ocupado intentando que el Bartok volviera a estar en línea. El motor había recibido un disparo de plasma y tuvo que redirigir la potencia solo para ponerlo en marcha. Y si pudieran ponerlo en marcha, haría una gran diferencia en sus esfuerzos de evacuación. En el campo de batalla, el Covenant se había reagrupado. Un grupo de élites había tomado el mando de los Grunts, quienes ahora se estaban alineando en una formación más organizada. El equipo Spartan observó cómo dos cazadores más aparecían a la vista desde detrás de una pared derrumbada. Habría que ocuparse de ellos pronto. Samuel fue el primero en abrir fuego, su lanzacohetes arrojó una carga mortal que se dirigió en espiral hacia las líneas enemigas con intenciones letales. Sus extraños gritos de sorpresa y miedo fueron ahogados por la atronadora explosión que estalló entre sus filas. Kelly disparó a continuación, sus granadas volaron sobre el campo de batalla y explotaron en medio de grupos de grunts que chillaron y se escabulleron para cubrirse demasiado tarde. Algunos otros Spartans formaron una línea y comenzaron a lanzar fuego de supresión sobre la posición del Covenant. Los dos cazadores habían comenzado a avanzar demasiado cerca, por lo que Samuel cambió su objetivo hacia ellos y les disparó sus dos últimos tiros con lanzacohetes que los aniquilaron como la primera vez. Mientras tanto, Artie estaba teniendo un éxito moderado reparando el Bartok. Con un último giro de llave, logró devolverle la vida al motor. El vehículo cobró vida con un ruido sordo y levantó una nube de humo y polvo en el aire. A pesar de las numerosas abolladuras y marcas de quemaduras, estaba en buen estado. «Lo tengo funcionando», Artie anunció por comunicaciones. «John, estoy listo para la evacuación». «Copia eso», dijo John. «Marines, suban». Hizo un gesto hacia el Bartok recién operativo. El Bartok era un Bartok de transporte que no tenía la ametralladora montada en la parte trasera, por lo que podía transportar a 8 personas, incluidos el conductor y el pasajero. Los marines heridos comenzaron a subir al vehículo y Artie los ayudó cuidadosamente a subir a bordo. Después de que todos estuvieron a bordo, saltó al asiento del conductor y aceleró el motor. «Cúbrelos», ordenó John a su equipo mientras Artie comenzaba a alejarse del campo de batalla. Cuando el Bartok se alejó, una ráfaga de fuego de plasma surgió de las fuerzas restantes del Covenant que lo perseguían, pero fue efectivamente suprimido por el contraataque de los Spartans. Una vez que el Bartok estuvo lo suficientemente lejos, John no perdió el tiempo y ordenó al equipo azul que retrocediera y se retirara ya que se estaban quedando sin munición y se verían obligados a luchar cuerpo a cuerpo si seguían luchando. El equipo azul se había retirado mientras eliminaba algunos gruñidos y élites más mientras se retiraban. No querían que el Covenant lo siguiera, por lo que usaron el bosque cercano para perder a las fuerzas del Covenant antes de regresar con el sargento Johnson. Mientras tanto, unos minutos más tarde, en el punto de evacuación, llegaron los marines heridos y Artie. La batalla que había ocurrido antes había terminado y el punto de evacuación estaba tranquilo, al menos por ahora. Los marines habían sido transportados a la tienda médica para recibir atención por sus heridas, mientras que a los que aún podían luchar se les ordenó reabastecerse de municiones y ayudar con la evacuación de los civiles y estudiantes que todavía estaban dentro de la academia. Capítulo 49. La evacuación de la Academia de Ciencias Militares de Corbulo había procedido, reteniendo al Covenant.
Se lanzaron ODST desde la órbita para detener el avance enemigo. El equipo azul liderado por John había ayudado con los esfuerzos de evacuación y manteniendo a raya al Covenant. La mitad de la academia fue destruida por el ataque del Covenant, mientras que para la mitad restante era solo cuestión de tiempo hasta que el Covenant la destruyera también. Al mismo tiempo, en órbita, 4 naves del UNSC que eran las más cercanas a la academia habían respondido para ayudar en los esfuerzos de evacuación. 2 de ellas eran fragatas mientras que las otras 2 eran Martín Pescador. Cruceros ligeros de clase. Habían descendido a la atmósfera del planeta para enfrentarse a los cruceros Covenant. Pero los cruceros Covenant no eran una broma, y además eran 3. Su gran tamaño era incluso mayor que él. Martín Pescador. Cruceros ligeros de clase y las fragatas. Aún así, contrataron a los cruceros Covenant para darles a los marines y a los Spartans la oportunidad de terminar de evacuar la academia y a los civiles. Aún así, muchos estudiantes y civiles ya fueron asesinados por el Covenant durante su ataque inicial. El Covenant había atacado tan repentinamente que hubo más muertos que evacuados. Una vez que se completaron todas las evacuaciones posibles, el UNSC abandonó el planeta. A pesar de su protección de energía, la batalla contra los cruceros no salió según lo planeado. Ambas fragatas fueron destruidas y uno de los cruceros ligeros clase Halcyon sufrió daños importantes, dejando solo un crucero ileso. Después de la batalla, solo una de las naves del UNSC permaneció en pleno funcionamiento, 2 se perdieron y otro sufrió daños importantes. Si bien algunas personas fueron evacuadas, muchas personas aún murieron en el ataque inicial, además de las personas que murieron en las 2 fragatas. Si bien el escudo de energía había mejorado enormemente la capacidad del UNSC para luchar contra el Covenant, no era el único factor a considerar. El Covenant tenía armas más potentes, barcos más grandes y el elemento sorpresa. Por otro lado, las naves del UNSC habían implementado recientemente un escudo de energía, que el Covenant había tenido años para desarrollar y mejorar. Parecía que, al menos por el momento, el UNSC necesitaría tener una ventaja numérica tanto en barcos como en tamaño si querían derrotar al enemigo. Alternativamente, podrían desarrollar armas avanzadas que coincidieran con la tecnología del Covenant, algo que ya estaba presente y se estaba implementando lentamente. Mientras tanto, 2 meses después, en Algolis, Axel había completado los pasos finales del proyecto de clonación de Flash. El clon de Flash estaba vivo y ya era consciente de su propósito. Fue creado para ser leal a Axel, evitar conflictos futuros y tener una super IA confiable en la que pueda confiar. El clon caminaba erguido y fuerte, sus ojos brillaban con una inteligencia feroz. Sin embargo, había algo extraño en ello, un eco inquietante del hombre en el que se basaba. Su rostro parecía demasiado perfecto, demasiado suave, como si alguien hubiera lijado la auténtica aspereza que acompaña al crecimiento orgánico. Era casi una réplica de Axel, pero no poseía sus peculiaridades naturales ni sus rasgos y comportamientos únicos. Era algo revolucionario lo que él había creado. Quizás en el futuro desarrolle tecnología de clonación después de convertirse en el líder de la humanidad. Por ahora, sin embargo, el clon de Flash yacía sobre la mesa donde se sometería al procedimiento para transformar su mente en la de una IA. Con él estaba el Dr. Sebastian Phillips, un médico especializado en biotecnología y algunas cosas más. Fue uno de los médicos que trabajó en la sección 3 con los Spartans para supervisar su desarrollo como lo hicieron él y Catherine. El Dr. Phillips, que vestía una bata de laboratorio limpia, se movía por la habitación con la precisión metódica de un hombre que conocía su oficio a la perfección. Manejó su conjunto de imponentes máquinas con experiencia, verificando lecturas y haciendo ajustes finos. El silencio fue roto por un golpe repentino en la puerta. Axel levantó la vista desde donde estaba sentado frente a una pantalla, asegurándose de que la transferencia del patrón neuronal de los clones Flash al de un estrato de matriz de IA se realizara sin problemas. Adelante, dijo, sin levantar la vista de su trabajo. La puerta se abrió para revelar a una mujer pequeña, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado y los ojos azules muy abiertos con anticipación. Era la doctora Elena Mantini, otra científica destacada del equipo de Axel. Miranda, que yacía en su cómoda cama, se había girado hacia el ruido de la doctora Elena, quien le había sonreído a Miranda. Se había acostumbrado a ver a la doctora Elena, que visitaba con frecuencia el laboratorio de Axel. He traído la matriz de IA que usted solicitó, almirante, dijo, extendiendo una pequeña caja que contenía la inteligencia artificial más avanzada jamás diseñada por humanos. Ella había ayudado a ayudar con su creación utilizando su título en neurología y biotecnología. Aunque algo de esta magnitud no se habría podido completar sin la ayuda de Axel. Cuando Axel le explicaba algo, ella podía entender el conocimiento incluso si era un concepto nuevo. Por ejemplo,
cuando le hablaron por primera vez sobre la transferencia del cerebro de un clon de Flash a una inteligencia artificial, no creía que algo así pudiera hacerse sin tecnología avanzada. Pero claro, había oído hablar de cómo Axel siempre había hecho posible lo imposible. Bien, respondió Axel secamente mientras se lo quitaba. Volvió su mirada al clon que yacía sobre la mesa. Aquí es donde comienza la verdadera operación. Conectó varios cables a los puertos de la cabeza del clon. El médico realizó patrones de prueba a través de cada cable antes de darle a Axel un gesto de aprobación. Luego, Axel colocó cuidadosamente la matriz de IA en su lugar y la activó. Las luces se atenuaron cuando una enorme cantidad de energía fue enviada al dispositivo. Axel había reproducido un video de él trabajando frente a Miranda para mantenerla ocupada mientras él trabajaba. Esto se había convertido en algo común para distraer a Miranda de lo que estaba haciendo y mantener su atención en otra parte porque cada vez que intentaba entregársela a otra persona, ella simplemente lloraba durante horas. Pero volvamos al procedimiento. Los ojos del clon se habían vuelto completamente blancos cuando sus datos neuronales se cargaron por completo en la matriz de IA. Después de eso, pasaron unos momentos antes de que la imagen de una IA con apariencia masculina apareciera frente a Axel. Hola, Almirante Woods, dijo la IA al identificar quién era Axel. Es un placer conocerte finalmente, ¿qué tal si creas tu propio nombre? Respondió Axel. La IA se había tomado unos segundos antes de que indicaran su nuevo nombre. ¿Qué tal, Omni? Ya que significa, todos, dijo la IA. Muy bien, Omni, lo es, dijo Axel mientras se paraba frente a la nueva IA observando esta nueva creación. Omni, la IA, brillaba con un brillo casi etéreo mientras procesaba la nueva información. Ahora era consciente de sí mismo, tenía nombre propio y estaba listo para su propósito. Para tu propósito, estoy seguro de que lo sabes, así que no es necesario que lo digas en voz alta, dijo Axel. Omni sabía su propósito y por eso también sabía por qué Axel no quería que lo dijera frente a las otras dos personas que estaban presentes en la sala. Por ahora quiero que vayan paso a paso y aseguren su éxito, afirmó Axel. Omni asintió y desapareció. En el fondo, ya trabajaba en su objetivo y al mismo tiempo garantizaba el éxito de otras operaciones. Básicamente, sería una guía para Axel, un compañero omnipresente que podría monitorear todas las acciones y prever amenazas potenciales. Ahora era el momento de comenzar a ejecutar su plan de adquisición. La estrategia de Axel tardaría varios años en implementarse por completo, ya que tendría que participar en múltiples batallas y asegurar victorias para obtener más apoyo. Su grupo de batalla, formado por marines y ODST, estaría armado con sus últimos inventos para demostrarle al resto del UNSC que tenían la tecnología y los recursos para derrotar al Covenant. Esto plantearía la pregunta de por qué estas creaciones no estaban disponibles para todos los soldados. Capítulo 50. A/N, este es un capítulo de salto temporal, por lo que no hay ningún diálogo, solo un resumen de los eventos y la progresión de la historia. Durante los siguientes 6 años, hasta 2531, Axel estuvo atrincherado en numerosas batallas en las colonias exteriores. Su grupo de batalla, habiendo sido modernizado con su última tecnología, obtuvo una ventaja innegable al enfrentarse al Covenant. Omni había logrado difundir el nombre de Axel por todas partes, asegurando que sus hazañas se llevaran a todos los planetas dentro de la UEG. La decisión del CSNU de anunciar públicamente su guerra contra el Covenant en 2527 supuso un gran shock para la población. La gente estaba desconcertada y aterrorizada ante la perspectiva de estar en guerra con seres extraterrestres. Esta nueva conciencia también desencadenó una campaña de reclutamiento masivo dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, que vio un aumento en el número de miembros del servicio activo y la capacidad de tripular una cantidad sin precedentes de buques de guerra. Tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. El CSNU pronto comenzó a utilizar cualquier nave que pudiera ser reutilizada para la guerra contra el Covenant, incluyendo naves más antiguas, naves civiles, naves de carga e incluso naves coloniales. Este enfoque inclusivo permitió una flota enormemente ampliada que podría enfrentarse a las fuerzas del Covenant en constante avance. En las colonias exteriores, a medida que la devastación provocada por el Covenant seguía aumentando, la popularidad de Axel se disparó. Se le atribuye haber salvado millones de vidas y haber destruido innumerables barcos enemigos, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para quienes viven al borde de la aniquilación. La población en general pronto comenzó a referirse a él como el Salvador de la humanidad, un título que resonó profundamente entre los asediados colonos. Estos logros no pasaron desapercibidos y Axel finalmente fue ascendido al rango de vicealmirante o almirante de 3 estrellas. Con este nuevo rol llegó el mando de una flota completamente nueva, un testimonio de su compromiso inquebrantable con la causa y sus habilidades incomparables como estratega militar. Ahora estaba a cargo de la 2.
flota, y de inmediato comenzó a adaptar los barcos a sus estándares. El CSNU también había adoptado el uso de su tecnología. Los escudos de energía Mark II debían equiparse en cada barco junto con los cañones automáticos. Sin demora, comenzó el proceso de modernización. Los diseños de Axel se transmitieron de manera eficiente a los distintos astilleros de las colonias espaciales, donde miles de ingenieros y miembros de la tripulación naval trabajaron incansablemente para integrar la nueva tecnología en cada nave. A partir de la incansable investigación de Axel, cada nave de la 2. Flota estaba equipada con escudos de energía Mark II, capaces de absorber una cantidad mucho mayor de daño. Mientras tanto, los cañones automáticos proporcionaron un aumento significativo en la potencia de fuego, asegurando que cada barco enemigo que encontraran se enfrentara con la misma fuerza. Para el Covenant, los cañones automáticos eran considerados una gran amenaza para sus naves y, como resultado, habían comenzado a apuntar a los cañones automáticos de las naves del UNSC para deshacerse de ellos primero. A pesar de la constante amenaza de invasión Covenant, la moral dentro de la segunda flota era alta. Tenían fe en su almirante y su tecnología, que había demostrado repetidamente darles la ventaja en la batalla. A pesar de las millones perdidas a manos del Covenant, cada oficial, cada soldado tenía un rayo de esperanza dentro de toda la pérdida. Mientras tanto, toda la humanidad miraba las acciones de Axel con una mezcla de reverencia y asombro. Dotado de un intelecto que eclipsaba incluso a las mentes más brillantes dentro del UNSC, había transformado al UNSC en una eficaz máquina de guerra. Debido a esto, personas como el almirante Parangosky y el almirante Garner se estaban poniendo nerviosos por su amplia influencia tanto dentro del gobierno como dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. No podían hacer nada para detenerlo ya que nunca dejaba de obtener resultados. El malestar y la incertidumbre se gestaron dentro de los rangos más altos del Consejo de Seguridad de la ONU a medida que la reputación de Axel seguía ampliándose. La sola mención de su nombre era suficiente para provocar reacciones de ferviente admiración o de envidia disimulada. Para aquellos que habían dudado de él, les había demostrado que estaban equivocados, una y otra vez. A pesar de sus contribuciones, también planteó un debate crucial entre los funcionarios: ¿cuánto poder debería asignarse a un individuo, incluso si es aparentemente invencible? Imparable con un brillo que podía eclipsar incluso a las estrellas más brillantes y armado con un arsenal de innovación, Axel se había convertido en el eje que mantenía unida la fe humana en su capacidad para luchar contra un enemigo abrumadoramente poderoso. Pero su creciente influencia estaba generando incertidumbre entre varios funcionarios políticos. Y esto no hace más que aumentar a medida que el Consejo de Seguridad de la ONU ha tomado efectivamente el control y ahora actúa como órgano rector de emergencia para los seres humanos. Pero, en primera línea, estas maquinaciones políticas significaron poco para la flota de Axel. Su único objetivo seguía siendo defender a la humanidad de la amenaza del Covenant y salvar tantas vidas como fuera posible. En cada barco que fue modernizado aumentó su confianza a medida que comenzaron a sentirse invencibles con la nueva tecnología. Aunque no era cierto, mantuvo la moral alta entre los distintos grupos de batalla y flotas. Aventurarse en las batallas parecía menos desalentador ahora. Y con cada victoria obtenida, cada planeta salvado de la invasión Covenant, la fe en la tecnología y la destreza estratégica de Axel solo se solidificó aún más. Sus credenciales nunca fueron una duda entre su tripulación, se consideraban afortunados de servir bajo sus órdenes. De vuelta en la sede del CSNU, comenzaron a circular rumores sobre un cambio sutil en la dinámica de poder. Comenzaron a circular rumores acerca de que Axel estaba siendo considerado para un rol más centralizado, uno que le otorgaría supervisión directa de las decisiones estratégicas más importantes e incluso control sobre recursos vitales. Una posición que potencialmente podría para Axel, pero poco a poco empezó a reconocer el hecho de que era lo que necesitaban. Pero la idea de tal concentración de poder era inquietante. Admiraba el genio de Axel y respetaba sus contribuciones, pero también comprendía los peligros de una autoridad sin control, especialmente en tiempos de guerra cuando el miedo podía generar decisiones irracionales. Mientras tanto, Axel continuó liderando implacablemente su flota batalla tras batalla contra las fuerzas Covenant. Su brillantez estratégica combinada con la potencia de fuego superior y las defensas mejoradas de sus barcos hicieron retroceder constantemente los avances enemigos. El salvador de la humanidad, como se le conocía ahora, parecía inmune a la derrota. Su reputación se disparó aún más con cada victoria, solidificando aún más su estatus como figura heroica. Y no fue el único, ya que los espartanos también habían comenzado a dar a conocer su nombre. Ion 117 había sido ascendido a la fuerza a suboficial jefe maestro luego de sus contribuciones al esfuerzo de guerra, pero principalmente para que los marines y tropas de desembarco del UNSC obedecieran sus órdenes. Fue reconocido como un activo importante para la guerra y necesitaba tener algún tipo de poder para ordenar a sus subordinados que cambiaran el curso de la batalla.
Además de Axel, había muchos héroes en ascenso dentro del UNSC como el almirante Cole, el capitán James Gregory Cutter, el sargento John Forge, el sargento Avery Johnson, etc. Era solo que Axel había eclipsado a estos otros héroes, aún así eran héroes que fueron premiados y elogiados por sus esfuerzos. Fue una época de héroes en ascenso y políticas cambiantes. Capítulo 51. El 1 de marzo de 2531, Axel se encontraba actualmente sobre Algolis, a bordo de su nueva nave capital, el UNSC, Emperador de la Guerra. Fue en referencia al largo historial de victorias de Axel durante la guerra y su popularidad entre la gente. La 2. Flota se había dividido en varios grupos de batalla liderados por sus respectivos comandantes, mientras que Axel seguía a cargo del grupo de batalla Tango, que había añadido 6 barcos más al grupo de batalla. Uno de ellos era su nueva nave capital, que era el superportaaviones clase Púnica, 2 de ellos eran los Maratón, clase crucero pesado, otros 2 eran los Fénix, buque de apoyo colonial de clase, y el último fue un Hillsborough, clase destructor pesado. La nueva nave capital de Axel, el supercarrier clase Púnica, fue modernizado con grandes cañones automáticos, un núcleo gemelo que ofrecía más potencia al escudo de energía, un par de Super Max CR-01 de serie 6, cápsulas de misiles Archer, cápsulas de misiles Hawley y Point. Armas de defensa para defenderse de los combatientes enemigos. También es capaz de montar fragatas o pequeños destructores en sus hangares ventrales para subbuques. El hangar se actualizó para transportar 190 naves de desembarco de variedad múltiple, 2 alas aéreas, 60 casas cada una y 4 bahías de despliegue de subnivel. El Maratón. El crucero pesado de clase tiene casi 2 kilómetros de largo, está fuertemente blindado y está equipado con 2 Mach y los misiles fueron reemplazados por cañones automáticos para mejorar significativamente la potencia de fuego. También podrían implementarse como una configuración de vehículo ligero si fuera necesario. Además, el Heavy Cruiser también tenía un complemento de marines, ODST, Spartans, Longswords y Dropships. Múltiples comandos combatientes trabajaron juntos a bordo del cruiser para garantizar que las operaciones terrestres y espaciales fueran exitosas. El siguiente fue el Fénix, buque de apoyo colonial de clase. Originalmente era una nave colonial utilizada para llevar colonos a mundos recién poblados y crear unidades iniciales de colonias prefabricadas, hidroponía y otras instalaciones. Ahora fue adaptado para transportar vehículos, tropas y suministros como apoyo a las operaciones terrestres. Además, ahora contaba con los recursos para establecer bases de fuego para establecer una base fuerte en las superficies planetarias. Estaba equipado con 3 Mach, cañones automáticos y defensas puntuales. Por último fue el Hillsborough, clase destructor pesado. A diferencia de las fragatas, el Hillsborough no divide los brazos del casco, sino que los conecta para formar una gran estructura en bloques, recubierta con 2 metros de placa de batalla de titanio A. El Hillsborough también carece de las alas características de las líneas de fragata y, como resultado, tiene un perfil horizontal menos extremo. Tenía un solo Mach, cañones automáticos, misiles Ares y armas de defensa puntuales. Entonces, en total tenía 12 barcos en su grupo de batalla, incluidos los 6 originales que consistían en un crucero ligero Halcyon, 2 fragatas, 2 destructores pesados clase Gorgón y el antiguo barco capital de Axel, el portaaviones pesado clase Epoch. A bordo del Emperor of War, una sección del barco se convirtió en el laboratorio personal de Axel donde podía continuar desarrollando nuevos diseños para varios vehículos y equipos militares como el Pelican, Bartok, Falcón, Longsword, etc. Al mismo tiempo, sus creaciones anteriores, la nueva armadura de infantería, la armadura ODST, el rifle multiusos MIG-FAL y la plataforma de defensa orbital. El Consejo de Seguridad de la ONU votó sobre su producción tras el aumento del número de vidas perdidas en la guerra contra el Pacto. Pero como era tecnología de Axel, tuvieron que obtener su permiso para otorgar contratos de producción a otras empresas contratadas para que la produjeran. No solo se compartiría la forma en que se creó la tecnología, sino también los recursos utilizados para fabricarla y sus capacidades. No era algo que a Axel realmente le importara, especialmente si intentaban crear algo mejor que la armadura de Axel, ya que la tecnología de protección de energía era una tecnología militar exclusiva que solo podía ser producida por el UNSC. Las compañías contratadas solo estaban a cargo de crear la armadura, mientras que el escudo de energía sería instalado por el propio UNSC una vez que recibieran la armadura. De esta forma no caerá en malas manos ni será replicado por otra empresa.
Las colonias exteriores que no habían sido evacuadas ni acristaladas aún tenían una estación de defensa orbital construida en la órbita del planeta para defenderse contra los ataques del Covenant. Una sola estación de defensa era lo suficientemente fuerte como para eliminar un crucero Covenant con 2 disparos y una corbeta Covenant con un solo disparo. Algo más grande que un crucero aún no había sido probado en una batalla real, pero a través de simulaciones se predijo que tomaría al menos 5 disparos para los portaaviones Covenant y 4 para los destructores Covenant. La tasa de supervivencia de los ODST también había mejorado dramáticamente gracias a su nueva armadura que hacía que los despliegues rápidos fueran más efectivos y las operaciones especiales más exitosas. Sus creaciones habían estado salvando vidas en el campo de batalla y haciendo que la lucha estuviera a la altura del Covenant. Sin embargo, el Covenant era un duro oponente en la Tierra y en el espacio. A partir de ahora, si el Covenant utilizara una flota masiva para atacar colonia tras colonia, entonces no podrían hacer nada al respecto además de frenarlos. Ahora solo estaban ganando debido a lo dispersas que estaban las fuerzas del Covenant y cada vez que luchaban contra el Covenant, generalmente lo superaban en número y tenían el mismo poder de fuego. Hablando del Covenant, Axel había logrado adquirir una Corvette Covenant intacta pero utilizando a sus Spartans para tomar el control de la nave. Fue una batalla dura para los Spartans ya que tuvieron que luchar a través de todo el barco para llegar al puente. Ni siquiera pudieron tomar prisioneros ya que el Covenant luchó contra ellos hasta el final y aquellos que lograron mantenerse con vida utilizaron cápsulas de escape y se retiraron a otra nave del Covenant. Los investigadores de la sección 3 habían comenzado a estudiar la nave Covenant tratando de descubrir la diferencia en su tecnología e ingeniería. Axel había estudiado la tecnología Covenant's Energy Shielding y había obtenido nuevos conocimientos para crear un nuevo Energy Shield, y también estudió sus reactores de fusión Pinch, que descubrió que replicaban las condiciones dentro del núcleo de una estrella para generar enormes cantidades de plasma y energía. Crear el suyo propio llevaría tiempo, pero era factible y se convertiría en una nueva fuente de energía para las naves y los humanos del UNSC. Al mismo tiempo, Miranda había crecido hasta la edad de 6 años. Ocasionalmente había pasado tiempo con Catherine en el laboratorio de investigación secreto mientras él estaba en batallas. Y él regresaría aproximadamente cada pocos días para pasar algún tiempo con ella y enseñarle a medida que pasaban los años. Ella había mostrado signos de gran inteligencia a una edad temprana y disfrutaba pasar tiempo con él más que con su madre. Disfrutaba de su madre y no le desagradaba estar con ella, pero disfrutaba el tiempo que pasaba con Axel porque se divertía mucho y aprendía muchas cosas. Pero ahora asistía a la escuela en la tierra lejos de sus padres. De vez en cuando la visitaban todas las semanas cuando tenían tiempo libre para pasar un buen rato en familia, pero Miranda deseaba poder verlos todos los días. Capítulo 52. Hace 4 años, 2527. En el mundo Covenant de Malurok, el alto profeta del pesar había viajado allí buscando a un comandante salvaje y astuto al que nombraría árbitro. Esta decisión suya se produjo ante los continuos fracasos de los ataques del Covenant contra algunas colonias humanas. Y debido a la fuerte presencia humana en el mundo de Harvest que ya habían visto antes. Cuando su barco aterrizó, Rigret y su guardia de honor se dirigieron hacia Weeping Shadows of Sorrow, que es una penitenciaría de máxima seguridad para Sangheili. Cuando Rigret entró, se dirigió hacia cierta celda donde se guardaba a un Sangheili muy interesante. Su nombre es Ripa, Moramee, el salvaje. Rigret se paró frente a su celda cuando el Sangheili llegó y se arrodilló frente a él. Luego comenzó a hacerle varias preguntas para asegurarse de que seguía siendo leal al gran viaje. Después de unos minutos de hablar con él, Rigret pudo ver que, efectivamente, todavía era leal al gran viaje. Y dado su historial, sería perfecto para que Rigret lo reclute para poder tener un agente propio para nombrar a árbiter y avanzar en sus planes personales. Serás perdonado por tus crímenes y te convertirás en el 17º árbitro, afirmó Rigret cuando se abrió la celda y Ripa, Moramee, el nuevo árbitro, siguió a Rigret de regreso a su barco. Ripa, Moramee, ahora árbitro, recibió el mando de la flota de interdicción gloriosa, una fuerza liderada por Sangheili formalizada por el profeta del pesar. La flota estaba compuesta por 2 Ket, cruceros de batalla de patrón y 2 Sinaris, patrón de destructores pesados. Fue necesario algo de convencimiento, pero los otros profetas habían estado de acuerdo con el nombramiento del nuevo árbitro, para hacer frente a la creciente amenaza humana que había estado resistiendo sus intentos de purgar a toda la raza. Ahora, en 2531, en Harvest, las fuerzas Covenant habían atacado una fortaleza del UNSC en numerosas ocasiones y fracasaron. Después del reciente ataque, que casi tuvo éxito, descubrieron que se trataba de una bóveda Forerunner que conducía bajo tierra. Al escuchar esto, el alto profeta del pesar, que está obsesionado con los Forerunners, quiso saber qué había en esta bóveda.
Permitir que los humanos siguieran teniendo el control de esto no era negociable. El árbitro recibió instrucciones de recuperar esta reliquia sagrada de manos de los humanos y descubrir su propósito. Por encima de Harvest, la flota de interdicción gloriosa había salido del deshiespacio, lo que inmediatamente alertó a las naves defensoras del UNSC. 2 cruceros ligeros Halcyon y un único destructor pesado clase Gorgón habían formado un grupo de batalla para patrullar sobre Harvest. Una vez que detectaron que el Covenant salía a través del deshiespacio, el almirante que lideraba el grupo de batalla les había ordenado atacar. En el puente del crucero ligero Halcyon, el almirante Rachel Fowler, un veterano experimentado de innumerables batallas con el Covenant, observó sombríamente cómo el brillo del casco del enemigo tomaba forma en la silenciosa oscuridad del espacio. Su mano curtida se apretó con más fuerza alrededor del agarre de su silla de mando. Prepárense para atacar y enviar una comunicación a la superficie y al almirante Cole de que Harvest está bajo ataque, ordenó, su voz revestida de acero y resonante autoridad. Los 2 cruceros y el destructor clase Gorgón se formaron, mientras sus cañones Mac se preparaban para cargar. De vuelta en la nave insignia del Covenant, la árbitro Ripa, Mora Mee se encontraba imponentemente en la plataforma de mando elevada, mirando las naves humanas que se acercaban rápidamente. Sus mandíbulas dobles se curvaron en una sonrisa mientras observaba a las naves humanas girar para luchar contra ellos. Lanzad casas, ordenó con un gruñido bajo. Enfrentaos directamente a esas naves humanas, no permitiremos que se interpongan entre nosotros y nuestro objetivo. Un enjambre de casas Seraph salió en espiral de ambos cruceros de batalla seguidos por oleadas amenazantes de Phantoms y Vansees, iluminando el espacio con sus estelas de plasma azul mientras formaban una línea ofensiva entre sus naves capitales y las naves humanas. Las primeras salvas de fuego se intercambiaron entre ambos bandos mientras rayos de plasma al rojo vivo atravesaban el espacio chocando contra los escudos de las naves humanas. Los ojos del almirante Fowler se entrecerraron mientras observaba los proyectiles de plasma chocar contra los escudos de sus naves. Devuelvan el fuego, ordenó, y la flota humana obedeció. Los cañones Mac dispararon al unísono, acelerando hacia las naves Covenant. Los cañones automáticos de la nave apuntaron a la nave Covenant más cercana, que era una de las 2. Sinaris. Patrón de destructores pesados. Al mismo tiempo, el destructor pesado Covenant devolvió el fuego al destructor del UNSC. Maniobras evasivas. Ladró el capitán del destructor, su voz resonó con fuerza en la cubierta de mando, pero su orden llegó demasiado tarde. El torpedo de plasma impactó y su impacto sacudió toda la nave. Los escudos del barco chisporrotearon bajo el ataque antes de finalmente colapsar y el destructor se tambaleó. A bordo de la nave insignia Covenant, el árbitro Ripa, Mora Mee observó con satisfacción cómo la nave humana vacilaba bajo la potencia de fuego de los Covenant. Con precisión despiadada, dio otra orden a sus propias fuerzas. Todas las naves centran el fuego en el destructor humano. Neutralícelo. La flota Covenant dirigió su fuego hacia el destructor. El destructor intentó iniciar maniobras invasivas, pero no fue lo suficientemente rápido. Como resultado, sus escudos fallaron y el plasma se estrelló contra él, desgarrando su casco como si estuviera hecho de papel. De vuelta en su nave, el almirante Fowler observó impotente cómo su nave se doblaba bajo el ataque sostenido del Covenant y finalmente era envuelta en una explosión cuando el núcleo del reactor era golpeado. La fuerza de la explosión sacudió incluso el crucero de Fowler, obligándolo a agarrarse con fuerza a su silla. Por orden mía, ordenó con una voz llena de dolor e ira, apunta a esa nave insignia del Covenant y dispara todo lo que tengamos. Los cruceros ligeros Halcyon supervivientes se dieron la vuelta hasta que sus cañones Mac apuntaron directamente al buque insignia Covenant. Fuego. El almirante Fowler ladró y estelas gemelas de tungsteno sobrecalentado corrieron desde las naves humanas hacia la nave insignia Covenant. En la nave del Inquisidor, las alarmas sonaron en señal de advertencia mientras las naves humanas lanzaban su desesperada represalia. Ripa, Mora Mee observó cómo los 2 proyectiles que se movían lentamente corrían hacia su barco. Prepárense para el impacto, rugió, su voz resonó en el vasto puente. Las balas Mac impactaron contra los escudos del buque insignia con una descarga masiva de energía, provocando que éste se estremeciera violentamente. El escudo luchó por sostenerse, vacilando bajo la inmensa fuerza cinética desatada sobre él. A pesar de su fuerza, las balas Mac nunca fueron diseñadas para atravesar embarcaciones con escudos de energía, sino que fueron diseñadas para penetrar cascos de barcos sin blindaje. En respuesta, Ripa, Mora Mee les ladró a sus subordinados. Devuelvan el fuego. Concentren toda la potencia de fuego en esos cruceros. Derríbenlos. Los torpedos de plasma del Covenant atravesaron el espacio y se estrellaron contra uno de los cruceros ligeros Halcyon. La potencia de fuego de 2 cruceros de batalla Covenant y 2 destructores pesados Covenant era demasiado para los 2 cruceros ligeros Halcyon.
Los escudos de energía resistieron hasta que el último torpedo de plasma golpeó el crucero. El escudo de la nave parpadeó y luego falló, disolviéndose en una deslumbrante serie de chispas antes de chisporrotear, dejando a la nave vulnerable a la segunda andanada de torpedos de plasma. Inicien el salto a velocidad warp, ordenó el almirante Fowler mientras los dos cruceros comenzaban a disparar su motor warp para saltar. Pero los torpedos de plasma eran más rápidos que el motor warp y alcanzaron su objetivo provocando explosiones internas masivas que atravesaron varias ubicaciones del casco. Almirante, no podemos saltar a velocidad vertiginosa, o el barco colapsará debido a roturas en el casco, afirmó uno de los oficiales del puente. El almirante Fowler analizó la situación y no quedó más que luchar hasta el final. Si no podemos saltar, entonces todos llegarán a las cápsulas de escape, afirmó el almirante Fowler mientras se quedaba atrás con la IA a bordo y disparaba todas las armas. Los dos cruceros Luz Halcyon dispararon sus armas restantes contra las naves Covenant mientras la tripulación corría hacia las cápsulas de escape. Los cañones automáticos habían hecho su trabajo y lograron penetrar los escudos del destructor pesado Covenant, pero unos minutos más tarde la siguiente andanada de torpedos de plasma había penetrado el casco de los cruceros. Solo un pequeño número de tripulantes logró llegar a las cápsulas de escape antes de que los barcos explotaran. Las cápsulas de escape se dirigieron hacia la superficie del planeta mientras la flota Covenant se posicionaba sobre el planeta. En los siguientes minutos, naves de transporte fueron lanzadas desde la flota Covenant rumbo a la superficie del planeta. Una vez más, Harvest estaba siendo invadida. Preludio al próximo capítulo. El almirante Cole recibe noticias sobre el ataque a Harvest y reúne su propio grupo de batalla de 10 barcos para evitar que Harvest se pierda por segunda vez. Como resultado del reciente estancamiento en la guerra y de las más vidas que se están perdiendo, algunos oficiales de alto rango exigen un cambio de liderazgo. El Covenant no ha podido encontrar la ubicación del mundo natal de los humanos y comenzará a intentar capturar cada nave humana que encuentre para conocer su ubicación e intentar poner fin a la guerra. Entre las fuerzas del Covenant, ha comenzado a circular un nombre con respecto a cierto almirante humano que es conocido como un dios de la guerra, principalmente porque cualquiera que se encuentra con su flota nunca vive para contarlo. Capítulo 53. En la superficie de Harvest, las fuerzas del UNSC se encontraron bajo ataque de las fuerzas Covenant en todo el planeta. En la parte norte del planeta donde se encontraba la bóveda Forerunner, las fuerzas Covenant habían convergido en ese lugar intentando abrumar a las fuerzas defensoras del UNSC. Entre las fuerzas del UNSC estaba el equipo Spartan Black. Estaba compuesto por 4 Spartans, Margaret, 053 la líder, Roma, 143 los especialistas en inteligencia, Otto, 031 los especialistas en armas pesadas y Víctor, 101, que era el especialista en francotiradores / reconocimiento del equipo. Reportaron directamente a la ONI y fueron asignados para escoltar a una consultora civil llamada Alan Anders mientras investiga la bóveda Forerunner. El almirante Parangoski la contrató para ver qué había visto exactamente Excel cuando bajó aquí, pero hasta ahora ninguna de las consolas Forerunner responde a nada de lo que ella hace. A partir de su investigación, ya descubrió que las consolas estaban activas, pero no podía obtener nada de ellas. Por lo tanto, solo podía dedicar su tiempo a intentar descubrir qué estaba haciendo mal. Mientras tanto, en ese momento fuera de la bóveda Forerunner, los marines del UNSC estaban defendiendo la base del ataque Covenant. Spartan Team Black estaba al frente de la defensa junto al sargento Forge. Margaret estaba en un emplazamiento de torreta disparando a las fuerzas Covenant que avanzaban con 2 marines a su lado cubriendo sus flancos y recargando la torreta cuando era necesario. Roma estaba luchando junto a Otto con el sargento Forge y los marines. Las fuerzas del Covenant fueron implacables, oleada tras oleada atacaron al equipo mientras Roma y Otto se mantenían firmes. La ametralladora pesada de Otto rugió en una ráfaga incesante de balas que arrasó todo a su paso. Roma, ágil y eficiente con su rifle de asalto, acabando con las fuerzas del Covenant una por una. Mientras tanto, Víctor había asegurado un punto de vista en lo alto de un acantilado rocoso, con su mira de francotirador apuntando al campo de batalla de abajo. Su corazón estaba firme, cada latido sincronizado con el ritmo de su respiración. Observó el caos desde arriba a través de la mira de su francotirador. Cada disparo que hizo fue preciso, eliminando objetivos clave dentro de las filas enemigas e interrumpiendo su formación. Pero incluso con todo esto, las fuerzas Covenant habían venido preparadas. 4 tanques Bright corrieron hacia adelante hasta que tuvieron la base dentro de su alcance y comenzaron a disparar sus morteros de plasma a la línea defensiva. El sargento Forge, al ver esto, les ordenó retroceder para evitar que el plasma dejara las líneas del frente indefensas. Roma y Otto se habían retirado mientras se cubrían las espaldas para asegurarse de que los marines no recibieran disparos mientras intentaban huir. Unos segundos más tarde, frente a ellos, donde estaban anteriormente,
toda el área fue alcanzada por un mortero de plasma que los habría matado si no lo hubieran hecho. Margaret, que tuvo que abandonar la torreta que estaba usando, se acercó al sargento que estaba dando órdenes a sus hombres. Sargento Forge, tenemos que retirarnos, no podremos contener tantas fuerzas enemigas sin quedarnos sin munición. El sargento Forge giró la cabeza para mirar a Margaret. 3 Pelicans de la base Charlie están en camino para evacuarnos, no podremos mantener esta posición y no pueden enviarnos refuerzos. Así que en lugar de eso nos enviaron Pelicans a llévanos de regreso a la base Charlie hasta que consigamos refuerzos, afirmó el sargento Forge. Copia eso, sargento, mientras tanto iremos a distraer al Covenant, avísanos cuando lleguen los Pelicans para que podamos sacarnos de aquí, respondió Margaret. Seré el primero, dijo el sargento Forge, buena suerte. Margaret se giró hacia su equipo. Muy bien, este es el plan. Vamos a destruir esos tanques Bright, para que los Pelicans no exploten cuando aterricen. Otto, quiero que tomes el control de uno de ellos y cause algo de daño. A las fuerzas del Covenant. Copia, respondió Otto mientras revisaba su ametralladora pesada para ver si tenía suficiente munición para la pelea. Roma, quiero que tomes el segundo tanque Bright mientras yo tomo el tercero y Víctor, tú nos apoyarás en tierra, dijo Margaret. Esto va a ser divertido, respondió Roma. Asegúrate de que siga así, respondió Margaret, ¿todos preparados? El equipo asintió y afirmó mientras se preparaban para mudarse. Su misión era clara, elimina los tanques Bright antes de que conviertan la base en una ruina humeante. Víctor se movió silenciosamente, colocándose en un punto de vista más alto, con los ojos fijos en el campo de batalla debajo de él. Observó los movimientos de su equipo, con el dedo en el gatillo listo. El primer disparo sonó, alcanzando a un Sangale Major que estaba al mando de una de las torretas de los tanques Bright. El soldado Covenant cayó mientras todavía agarraba los controles de la torreta del tanque. Margaret y Otto cargaron hacia adelante para aprovechar el primer disparo de Víctor, ignorando los gruñidos y chacales que les dispararon. Sus poderosas armaduras de asalto motorizadas Mjolnir los convirtieron en tanques formidables por derecho propio. Con un poderoso salto, Margaret estuvo encima de su objetivo, abrió su escotilla y despachó a su operador con eficiencia despiadada. Otto hizo lo mismo y se lanzó hacia el segundo tanque Bright. Aterrizó con fuerza sobre su suave caparazón, aferrándose a él mientras luchaba por abrir la escotilla. Los romaníes que estaban detrás de los dos proporcionaron fuego de cobertura contra las fuerzas del Covenant que intentaron intervenir. Su rifle de asalto ladró en rápida sucesión mientras derribaba a grunts y jackals que intentaban apresurarse a sus compañeros de equipo. Finalmente, al obtener acceso a su tanque elegido, Otto se involucró en una rápida pero brutal pelea cuerpo a cuerpo con el operador dentro antes de tomar el control del tanque Covenant. Ahora que los tanques estaban bajo su control, los dirigieron contra las fuerzas Covenant y abrieron fuego contra ellas. El tanque que se suponía que debía conseguir Roma se había retirado detrás de las líneas enemigas, por lo que montó con Otto en la torreta del tanque y comenzó a encender el Covenant. Mientras tanto, en la bóveda, los 3 Pelicans habían aparecido a la vista y no esperarían demasiado a que abordaran antes de partir debido a lo calurosa que estaba la zona de aterrizaje. Spartan Team Black, los Pelicans están a 3 micrófonos, así que si quieres que te lleven, será mejor que regreses aquí, dijo el sargento Forge por su comunicador. Margaret respondió, copia, sargento, estamos en camino. Mientras decía esto, 3 corrientes de un cañón de plasma cargado habían golpeado el tanque inutilizando sus escudos en segundos. Margaret saltó del tanque justo a tiempo ya que en los siguientes segundos explotó. Frente a la nueva amenaza, Margaret había visto un nuevo tipo de vehículo Covenant que parecía una especie de tanque Spider. Equipo negro, volvamos a la base, gritó Margaret por el comunicador. Roma y Otto saltaron de su tanque cuando vieron lo que sucedió con el tanque de Margaret y no querían enfrentar un destino similar. Los Spartans habían regresado corriendo hacia la base dejando atrás a las fuerzas Covenant que avanzaban constantemente. Una vez que regresaron a la base, los Pelicans estaban siendo cargados con marines a los que se unió Alan Anders, quien se vio obligada a abandonar su laboratorio. Otto agarró un lanzacohetes que vio en el suelo y descubrió que todavía estaba cargado. Luego abordó uno de los Pelicans junto a su equipo. Una vez que el último marine estuvo a bordo, los Pelicans despegaron. Pero las fuerzas del Covenant estaban allí y los habían visto causando que uno de los tanques Spider apuntara a los Pelicans. Otto había esperado esto y había apuntado al tanque Spider con su lanzacohetes. Un segundo después, cuando tenía el bloqueo activado, disparó el tiro que alcanzó el tanque Spider y lo destruyó de un solo disparo. Las fuerzas restantes del Covenant se concentraron en la bóveda mientras ignoraban a los humanos que huían. Su principal objetivo era asegurar la bóveda y la habían completado. Los combates en todo el planeta habían resultado en la pérdida de cientos de vidas mientras el UNSC intentaba resistir a las fuerzas Covenant en la superficie del planeta.
Al mismo tiempo, sobre el planeta, el almirante Cole y su grupo de batalla habían llegado al sistema. Su principal objetivo era recuperar Harvest y brindar apoyo a las tropas en la superficie. Capítulo 54. He recopilado todos los datos relevantes, señor, y ahora tenemos todo lo que necesitamos para implementar una adquisición, dijo Omni. ¿Qué tenemos hasta ahora sobre ellos dos?, preguntó Axel. Omni mostró una gran cantidad de datos que incluían correos electrónicos, grabaciones de voz y videos que mostraban algunas de las cosas que habían hecho. Para la almirante Parangoski, la hemos reunido diciendo cosas sobre gastar vidas para salvar a muchos y sacrificar colonias enteras para aprender más sobre el Covenant. Uno de esos casos fue durante la batalla de Chiseti 4, donde Parangoski trabajó junto al comandante en el terreno. Para probar las capacidades del ejército Covenant, lo que resultó en la pérdida de miles de vidas, afirmó Omni. Axel revisó la lista de cosas que fueron más que suficientes para señalar a la almirante Parangoski como no apta para el servicio y gastar su poder para desperdiciar vidas humanas en la recopilación de información sobre el enemigo. Si bien algunos podrían estar de acuerdo con sus métodos, la gente y cientos de miles de personas dentro del CSNU no estarían de acuerdo con sus métodos que desperdiciaron miles de vidas. Por otro lado, el almirante Gardner le había permitido hacer esto al no interferir y su posición como presidente no ha sido exactamente pacífica. Muchas personas que desafiaron su autoridad y capacidad han desaparecido o han sido encarceladas por cargos falsos, explicó Omni. Incluso recientemente, algunos oficiales han sido sometidos a un consejo de guerra después de hablar en contra de las acciones del CSNU durante las primeras etapas de la guerra. Aunque estos oficiales han sido encerrados, todavía hay pruebas si se profundiza lo suficiente, finalizó Omni. Bien, esto debería ser más que suficiente, dijo Axel, ya que toda la información hasta el momento es suficiente para causar algunos problemas en los niveles superiores. Sus aliados dentro del CSNU se han ampliado a lo largo de los años. Eso, más su popularidad entre los soldados, facilitaría su ascenso al poder. Dentro del Consejo de Seguridad, todos, excepto el almirante Gardner, el almirante Parangoski y el almirante Jackson, el CNO apoyó activamente su ascenso al poder. El General Black, Cuerpo de Marines del UNSC, el General Stone, Fuerza Aérea del UNSC, y el General Graham, Ejército del UNSC, todavía eran parte del Consejo de Seguridad del UNSC y poco a poco se habían convertido en partidarios de Axel al comienzo de la guerra. Al principio, desde 2525 hasta ahora 2531, se produjo un aumento en el número de oficiales que apoyaban a Axel. Principalmente por los nuevos oficiales más jóvenes que comenzaron a ascender en las filas y los oficiales mayores comenzaron a retirarse por vejez, lesiones u otros asuntos relacionados con la salud. Cada uno de los generales de cada rama conoció el plan y lo apoyó plenamente. Uno debido a una creciente división dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y, por otro lado, fue que Axel tenía el apoyo de la mayoría dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y de casi todos los humanos en cada planeta. Entonces, el 2 de junio de 2531, los datos contra ellos dos se filtraron y se transmitieron a todos los planetas humanos. Y luego, una vez que las empresas de medios tuvieron en sus manos la información, continuaron difundiéndola, lo que provocó algunas protestas importantes en la Tierra y en algunas colonias internas. La información había llegado tan lejos que en 12 horas la Tierra y las colonias interiores habían visto protestas masivas en las instalaciones del UNSC pidiendo venganza por sus seres queridos que se perdieron debido a una prueba realizada por el UNSC. El 3 de junio de 2531, el almirante Gardner convocó una reunión general del Consejo de Seguridad de la ONU, que era exactamente lo que Axel quería. Se requirió que todos los miembros asistieran para discutir un problema creciente dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y un desarrollo importante. La atmósfera era tensa mientras los asistentes se reunían, susurros y conversaciones en voz baja burbujeaban bajo la superficie. Por supuesto, todos estaban fingiendo porque sabían lo que sucedería a continuación. Cuando el almirante Gardner subió al podio, se hizo el silencio en la sala reunida. Almirantes, generales, comenzó. La información reciente que ha surgido contra mí y el almirante Parangoski es falsa, afirmó el almirante Gardner tratando de mentir y dejar las cosas claras. El almirante Gardner continuó hablando con convicción, decidido a influir en la sala. La información falsa fue deliberada y tenía como objetivo separarnos y distraernos de nuestra misión. Si sucumbimos a estas mentiras, corremos el riesgo de perder la guerra debido a las luchas internas. Tengo una sospecha de quién está detrás de esto, afirmó el almirante Parangoski, tomando un sorbo de su taza. Debe ser el almirante Woods. Él es el único con la capacidad de orquestar algo de esta magnitud. Pero estoy seguro de que todos ustedes lo sabían, ¿no?
El General Black fue el primero en ponerse de pie entre los asistentes. Efectivamente tiene razón, almirante Parangosky. Como si fuera una señal, un escuadrón de marines irrumpió por las puertas. El almirante Gardner se levantó de su asiento con incredulidad mientras el almirante Parangosky tomaba otro sorbo de su taza. Junto al almirante Gardner estaba el almirante Jack Jackson, quien también se puso de pie. ¿Qué es esto?, cuestionó. Se ha determinado que ustedes dos y sus planes nos están costando a largo plazo. Desperdiciar las vidas de los soldados del UNSC y hacer sufrir a sus familias no es lo que el UNSC representa y no permitiré que continúe, afirmó el General Black. Todos los demás asistentes se pusieron de pie, ya que este era el plan desde el principio. «Sois todos traidores», gritó el almirante Gardner mientras una vena enorme que mostraba su frustración apareció en un lado de su cabeza. Esto nunca ha sucedido en la historia del CSNU. ¿Cómo se les puede acusar basándose en afirmaciones fabricadas que aún no han sido verificadas?, gritó el almirante Jackson. «Hombres, arresten a los tres», ordenó el General Black mientras los marines se movían para arrestarlos a los tres. El almirante Gardner y Jackson intentaron resistir pero no fueron rival para los marines. La almirante Parangosky simplemente se puso de pie y aceptó su destino. Sabía cuándo había perdido, así que no trató de resistirse porque ya era demasiado tarde para correr. No se arrepintió de lo que hizo ni volvería atrás y cambiaría su decisión. Lo que se hizo y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Una vez terminada la Asamblea General, se anunció que los dos fueron arrestados y serían juzgados por las pruebas acumuladas en su contra. Mientras tanto, la próxima semana se elegirá un nuevo presidente para reemplazar al almirante Gardner. Al mismo tiempo, se elegiría un nuevo CNO para reemplazar al almirante Jackson. Mientras tanto, Axel fue seleccionado como jefe temporal de la ONI hasta que su cargo se hiciera oficial. Aunque este nombramiento resultaría no ser tan temporal después de un tiempo. Su posición como presidente también fue decidida por el Consejo de Seguridad de la ONU, solo estaban esperando una semana a que todo pasara y la población se calmara. Era una nueva época para los humanos, ya que una nueva era estaba a punto de iniciarse con ellos a la vanguardia. Capítulo 55. Una semana más tarde, tras el arresto del almirante Gardner, el almirante Parangosky y el almirante Jackson, Axel fue elegido nuevo presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Los demás miembros del Consejo de Seguridad lo votaron por unanimidad. El 11 de junio de 2531, Axel había llegado a la Tierra en Sydney, Australia, y se dirigía hacia la sede del UNSC. Pero en lugar de tomar la ruta directa y aterrizar en el edificio principal, Axel tomó un desvío. Había oído que había cientos de miles de personas reunidas para su llegada a la ciudad, lo que causó muchos problemas considerando que el CSNU había puesto a cada mundo bajo la ley marcial. Se desplegaron soldados del ejército por toda la ciudad para garantizar que la reunión siguiera siendo pacífica. Sin embargo, al mismo tiempo Axel planeaba aprovechar esta oportunidad para atraer a aquellos que todavía se oponían a él. Era un plan que se le había ocurrido a Omni para eliminar cualquier oposición restante y asegurar su posición. Cuando aterrizaron en una plataforma designada lejos del cuartel general, Axel bajó del barco y entró en un vehículo blindado que los esperaba. La multitud, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, estaba acordonada por soldados con todo su equipo. Rugieron de entusiasmo mientras el vehículo de Axel avanzaba hacia ellos. Omni se había infiltrado silenciosamente en todos los canales de comunicación de disidentes conocidos, escuchando activamente las conversaciones entre aquellos que se oponían al nuevo nombramiento de Axel como presidente. Cuando el convoy de Axel disminuyó la velocidad, decidió dirigirse a las masas antes de continuar. Salió del camión blindado a pesar de las protestas del comandante. Un dron flotaba encima grabando a Axel, mostrando el video en todos los mundos. ¿Cómo están todos hoy?, preguntó Axel, esperando simplificar las cosas. Hoy marca una nueva era para el Consejo de Seguridad de la ONU y para la humanidad, continuó Axel. Los anteriores dirigentes del Consejo de Seguridad de la ONU abusaron de su poder y provocaron la pérdida de vidas inocentes para obtener información sobre el enemigo, afirmó Axel. En un aspecto táctico no fue un mal movimiento, pero a la larga le dio a Axel exactamente lo que necesitaba para derrotarlos. Tus hijos e hijas están luchando ansiosamente contra el Covenant y arriesgando sus vidas para ayudar a evacuar a los colonos dentro de las colonias exteriores. No deberían ser sacrificados cuando ya hemos perdido cientos de miles de personas en la guerra. La voz de Axel había tomado un tono más serio. Tono. Les doy mi palabra de que mientras sea presidente, haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a cada hijo, hija, madre, padre, tía, tío, etc. No fuimos nosotros quienes iniciamos esta guerra, pero puedo garantizar que lo terminaremos. Fuertes aplausos surgieron de la multitud al final de sus palabras.
Dentro de la multitud, un grupo de personas se había dirigido al frente donde los soldados del UNSC estaban parados asegurándose de que nadie pasara. Una de las personas había metido la mano dentro de su abrigo y había puesto su mano sobre un arma que estaba escondida dentro de su ropa. Los demás miembros se dispersaron por varios lugares alrededor del convoy. Pero a medida que caminaban entre la multitud, su número empezó a disminuir. Esto se debió a que Axel había incrustado agentes entre la multitud con los que Omni coordinó para detectar y eliminar amenazas antes de que tuvieran la oportunidad de actuar. Además, alrededor de los edificios circundantes se colocaron francotiradores en varios lugares para mayor seguridad. Mientras tanto Axel continuó hablando a la multitud, mantendremos la ley y el orden pero de una manera que respete los derechos de cada individuo. La ley marcial es un escudo, no un arma para infundir miedo. Debemos seguir luchando por aquellos que ya no pueden luchar. Y conmigo al frente derrotaremos a estos alienígenas y les mostraremos la fuerza de los humanos. Cuando Axel volvió a subir al vehículo blindado, la multitud rugió en aprobación aún más fuerte que antes. Omni continuó coordinándose con los agentes incrustados para eliminar a los disidentes entre la multitud. Mientras caminaban por las calles de la ciudad en dirección a la sede del UNSC, Axel contempló la bulliciosa ciudad. Ahora que estaba por encima de todos los demás, era hora de empezar a remodelar verdaderamente el CSNU para convertirlo en un arma inamovible. Una vez que llegó a la sede del UNSC, fue escoltado al interior donde estaba reunido el Consejo de Seguridad del UNSC y aplaudía. Felicitaciones, Almirante Woods por su nuevo nombramiento, expresaron algunos de los miembros mientras pasaba junto a ellos. Dentro de la sala había visto un rostro familiar, el almirante de flota Ross, el expresidente del CSNU que actualmente ocupaba el puesto temporal como jefe de operaciones navales. Axel se acercó a él y le estrechó la mano mientras el almirante Ross le sonreía cálidamente. Felicitaciones, almirante Woods por su nuevo puesto. Con usted en la cima, el Consejo de Seguridad de la ONU será inducido a una nueva era y, con suerte, se abordará el conflicto actual, afirmó el almirante Ross. Por supuesto, almirante, mi objetivo es asegurar a la humanidad el derecho a sobrevivir en el universo superando la amenaza del Covenant, respondió Axel. Eso pensé, dijo el almirante Ross mientras un soldado se acercaba y le presentaba un pequeño estuche. El almirante Ross abrió el estuche y le presentó lo que había dentro a Axel. También me gustaría felicitarlo por su nuevo ascenso a almirante de flota. El almirante Ross había fijado el rango de almirante de 5 estrellas en el uniforme de Axel. Este fue un gran momento para Axel ya que no solo había alcanzado la cima en términos de posición, sino que ahora también supera a todos en rango además de los otros almirantes de flota. Pero su posición como presidente tenía más poder que la de almirante de flota, ya que ahora supervisaba la totalidad del Consejo de Seguridad de la ONU. Todos en la sala comenzaron a aplaudir por su nuevo nombramiento y felicitarlo. Después de eso, todos tomaron asiento y Axel ocupó el asiento central. Bueno, ahora que estamos sentados, comencemos oficialmente esta reunión para llenar los puestos vacíos, afirmó Axel. En primer lugar, para el jefe de operaciones navales, digo que mantengamos al almirante Ross y lo convirtamos en el CNO permanente, ya que es el oficial naval alistado de mayor rango y tiene años de experiencia. Los demás miembros estuvieron de acuerdo con esto porque tenía mucha experiencia y anteriormente fue presidente antes que el almirante Gardner. Al ver que todos estuvieron de acuerdo, Axel pasó a lo siguiente: a continuación, me nombraré jefe oficial de la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, para asegurarme de ocupar algún tipo de puesto naval superior además de presidente. A diferencia del nombramiento del CNO, esta sugerencia no les cayó bien a algunos miembros como el general Stone y el general Graham. Axel respetó su opinión y sus preocupaciones, pero aún así siguió adelante y les aseguró que era necesario para el futuro del CSNU. Después de eso repasaron algunos otros asuntos relacionados con la implementación del MCU dentro del ejército del UNSC. Los robots de Mesra Armory habían demostrado ser costosos a largo plazo, ya que miles fueron destruidos por el Covenant sin siquiera poder detener el avance del Covenant en múltiples frentes. Entonces, a partir de ahora, las MCU comenzarían a ser producidas nuevamente por el CSNU. Axel también ha introducido algunos vehículos nuevos para que todas las sucursales los utilicen en sustitución de los actuales. Estos vehículos fueron diseñados para costar más que los actuales, pero sus capacidades salvarían vidas en el campo de batalla y permitirían llevar a cabo una amplia gama de operaciones. N/A, las imágenes sobre los nuevos inventos se mostrarán en el próximo capítulo y usted está más que dispuesto a comentar sus propios vehículos que le gustaría que se agreguen. Esto fue todo lo que presentó en esta reunión, ya que tenían cosas que hacer y todavía había una guerra. Pero tenía muchas más ideas sobre nuevas naves, IA mejoradas, etc. También quería comenzar a crear el programa Spartan 3 para permitir la creación de más Spartans.
Hasta ahora había menos de 500 Spartans, por lo que no creó un departamento para ellos, pero una vez que su número aumentara, crearía dicho departamento. Lo último que quería crear eran las mejoras que tenía un marine espacial. Eran efectivamente máquinas asesinas que caminaban sobre los cadáveres de sus enemigos y traían la victoria a la humanidad dentro del universo de 40K. Si creara algo así, su posición sería absoluta durante los siglos venideros. ¿Por qué siglos preguntas? Bueno, también planeaba aumentar su esperanza de vida o al menos disminuir el proceso de envejecimiento. Si pudiera implementar esto incluso entre los civiles, entonces sería adorado como un dios viviente y tendría un ejército fuerte con décadas de experiencia. Hay miles de cosas que Axel podría crear simplemente a partir de su memoria que podrían crearse. Pero primero, para poder construir todas estas creaciones, necesitaría recursos. Y para hacer eso necesitaría crear una megaestructura masiva para aprovechar los recursos de un planeta entero para proporcionar los recursos que necesitaba. Tenía el poder ahora, todo lo que necesitaba hacer era implementarlo. Capítulo 56. Una semana antes, sobre Harvest, la flota del almirante Cole se había enfrentado a la flota de interdicción gloriosa del Covenant. De al lado del UNSC, el almirante Cole había ensamblado 10 barcos que consistían en 4 barcos clase fragata, 2 barcos clase portaaviones ligeros, 3 cruceros ligeros y 2 destructores. Una vez que comenzó la batalla, las fragatas fueron los primeros objetivos de la flota Covenant, y no duraron mucho tiempo bajo el intenso fuego de los cruceros de batalla Covenant y los destructores pesados. El almirante Cole centró el fuego en objetivos mucho más fáciles, que eran los destructores pesados. A bordo de uno de los portaaviones había un equipo de Spartans. El almirante Cole los envió a abordar uno de los destructores pesados Covenant para sacarlo del interior. Mientras tanto, en la superficie, se desplegaron ODST en la superficie para reforzar las fuerzas terrestres actuales. Mientras los Spartans abordaban la nave Covenant, el almirante Cole coordinó con el resto de su flota para derribar los escudos de uno de los destructores pesados. Con una andanada de precisión bien ejecutada de rondas Mach, el escudo de energía del destructor cayó dejando el casco de la nave sin protección. Los Spartans, en ese momento, ya estaban dentro del otro Destructor Covenant, causando estragos. Su objetivo era intentar tomar el control del barco, si no podían, simplemente lo destruirían desde el interior. Los Spartans, liderados por el líder de su escuadrón, se movieron por todo el barco eliminando cualquier oposición en su camino. De vuelta en el campo espacial, las naves del almirante Cole dispararon sus cañones automáticos contra el vulnerable destructor pesado cuyos escudos estaban bajados. El destructor pesado respondió devolviendo el fuego al barco más adelantado, que era uno de los destructores. Sin embargo, en ese momento los cañones Mach del barco habían terminado de recargarse. El almirante Cole ordenó otra descarga contra la nave Covenant sin blindaje. Cuando las balas Mach alcanzaron su objetivo, se pudieron ver explosiones internas en todo el barco durante unos segundos antes de que el barco explotara. La explosión del destructor pesado Covenant provocó que una onda de choque viajara a través del espacio sacudiendo todas las naves cercanas. Los Spartans a bordo del otro destructor pesado habían perdido momentáneamente el equilibrio debido a la onda expansiva, pero pronto se recuperaron segundos después. Con este enfrentamiento, el almirante Cole había perdido 3 de sus fragatas, dejando una gravemente dañada y uno de los destructores había perdido potencia en su motor, dejándolo vulnerable a los torpedos de plasma. La situación era terrible, pero él había estado peor. Los Spartans a bordo de la nave Covenant, habiendo sentido el cambio de impulso, continuaron su asalto. Cortando la resistencia alienígena como un cuchillo caliente cortando mantequilla, se dirigieron al corazón del destructor, el centro de mando. Estalló un tiroteo decidido, pero con tácticas y ferocidad superiores, los Spartans prevalecieron, pero el Covenant ya había preparado el barco para que se autodestruyera, dejando a los Spartans sin otra opción que huir del barco. De vuelta en el espacio, el almirante Cole estaba mirando su pantalla táctica y vio una oportunidad. La flota Covenant se había desplegado para evitar otra onda de choque proveniente de la explosión de un barco. El almirante Cole ordenó a su destructor inutilizado que activara sus propulsores de emergencia, una maniobra única que podría lanzarlo hacia una nave enemiga como un misil. El capitán del destructor reconoció esto mientras ordenaba a su tripulación llegar a las cápsulas de escape del barco. Una vez que se informó que todas las cápsulas de escape estaban fuera, el capitán hizo que el piloto de IA a bordo de la nave subiera a uno de los cruceros de batalla Covenants. Al mismo tiempo, a bordo del destructor pesado abordado, los Spartans habían evacuado el barco antes de que se autodestruyera. Momentos después, la nave explotó provocando otra explosión que desvió a la fragata dañada de su curso y la hizo derivar en el espacio ya que sufrió graves daños. En ese punto, la cantidad de daño causado a su flota era enorme.
Uno de los portaaviones fue abordado por cápsulas Covenant, mientras que los escudos de los otros destructores acababan de fallar. Sin embargo, los escudos de los dos cruceros ligeros todavía estaban en pie pero estaban a punto de colapsar. La última nave Covenant que quedaba, que era la nave capital del Arbiter, había recibido órdenes de detener las naves del UNSC por un poco más de tiempo. El capitán interino del barco cumplió y disparó sus armas de plasma hacia el otro destructor apuntando a sus puntos débiles, inutilizando el barco en un instante. La batalla parecía un poco reñida, pero el almirante Cole creía que podían cantar victoria contra el crucero de batalla. Pero al momento siguiente su creencia se desvaneció cuando se detectó que otro grupo de naves Covenant salían del desliespacio. Al ver esta victoria ya no estaba garantizada, especialmente cuando una de las nuevas naves Covenant era incluso más masiva que el crucero de batalla. Todos los barcos salten a velocidad vertiginosa, salgan de aquí, ordenó el almirante Cole. Ya no tenían la ventaja táctica y él no iba a desperdiciar vidas. Ya habían recogido las cápsulas de escape de las otras naves y el portaaviones ligero había derrotado con éxito al grupo de abordaje Covenant. Una vez que Cole dio la orden de retirarse, cada nave del UNSC que estaba operativa saltó a velocidad vertiginosa. El único que no pudo ser el destructor que había sido inutilizado. Pero el capitán de los barcos sabía lo que tenía que hacer ya que Cole había ideado un protocolo para situaciones como esta. El capitán ordenó a toda la tripulación que escaparan de las cápsulas mientras ordenaba a la IA a bordo del barco que se autodestruyera una vez que la última se hubiera alejado. Su objetivo era evitar la captura de la nave que revelaría la ubicación del mundo natal de la humanidad que amenaza la Tierra. La nave Covenant que había aparecido era un supercarrier seguido por 3 cruceros de batalla más y algunos cruceros ligeros. A bordo estaba el profeta del pesar, quien fue notificado de la captura de la bóveda y quiso venir a ver por sí mismo lo que contenía. Por ahora, Harvest se había perdido a medida que los combates en tierra se intensificaban entre el Covenant y las fuerzas del UNSC. Mientras tanto, una semana después del nuevo nombramiento de Axel como presidente, llegó el momento de comenzar a implementar alguna nueva tecnología militar para reemplazar los actuales vehículos militares, naves espaciales, etc. Nuevas creaciones. Vehículo multipropósito no tripulado. Nueva nave de descenso Orión. Nueva cañonera. Nuevo portaaviones. Nuevo destructor. Nuevo crucero de batalla. Nueva fragata. Nuevo crucero. Nuevo transportador pesado. Nuevo luchador multiusos. Estos diseños se utilizarían como el futuro de la armada del UNSC. Pero para producirlos necesitarían recursos, lo que trae a colación lo siguiente que creó Axel, que es una megaestructura masiva para recolectar estrellas llamada elevador de estrellas. Construir solo uno de ellos tomaría alrededor de 4 años debido a su tamaño y necesitaría reunir todos los recursos para construirlo. Pero una vez hecho esto, no tendrán que preocuparse por la escasez de recursos en el corto plazo. Imagen del levantador de estrellas. Lo último que necesitaba crear era una nueva y poderosa fuente de energía. Afortunadamente, tenía en su poder naves Forerunner antes, pero su uso resolverá completamente nuestro problema de recursos, afirmó Axel mientras los otros miembros miraban la enorme estructura con intereses. ¿Es eso alrededor de una estrella?, preguntó el General Black. Sí, lo es. Al recolectar la masa de una estrella podemos producir muchas formas de materia. Por ejemplo, el hierro es algo que podemos producir con esto y eso es solo una cosa. Si mis cálculos son correctos, probablemente podremos para producir todo tipo de metales, minerales y gases de la estrella. También podríamos recolectar plasma de la estrella, explicó Axel. El almirante Ross miró entre Axel y la imagen del Starlifter para asegurarse de que todavía estaba vivo. Entonces lo que estás diciendo es que con esto podemos resolver nuestro problema de recursos que nos permitirá producir miles de vehículos y equipos militares. No miles sino cientos de miles, respondió Axel. El almirante Ross no sabía cómo reaccionar ante esta tecnología. Llamarlo revolucionario sería quedarse corto. Esta tecnología catapultaría al Consejo de Seguridad de la ONU a un reino de progreso e innovación con el que solo habían soñado. Bueno, entonces, Axel, no perdamos más tiempo. Empecemos a construir este Starlifter. La sala estalló en murmullos de acuerdo e intriga cuando la pantalla holográfica de Axel giró, revelando más ángulos y detalles de la enorme megaestructura. El almirante Ross se volvió hacia Axel y le preguntó, ¿cuáles son los requisitos de construcción para una máquina tan colosal? Respondió Axel. Por supuesto, requeriría muchos materiales que son escasos dentro de nuestro alcance actual. Pero con la creación de esta megaestructura, una vez que esté operativa, podrá producir los materiales que necesita para el mantenimiento y la construcción posterior. El general Black se inclinó hacia adelante en su silla. Esto es más ambicioso que cualquier cosa que hayamos hecho antes.
La mano de obra necesaria por sí sola será inmensa, sin mencionar la tecnología necesaria para siquiera comenzar tal esfuerzo. No exactamente en general. 300,000 MCU podrían hacerlo en un año, pero para producir tantas tendríamos que establecer más fábricas para producir más MCU. Si podemos alcanzar esa cantidad en un año, entonces tomará otro año. Crear el elevador de estrellas si tenemos todos los recursos necesarios. Axel ya tenía un plan en marcha. Si bien originalmente estimó que tomaría 4 años, quería acelerar las cosas. Axel también agregó, además, como aquí todos confiamos unos en otros y tenemos los mismos objetivos, les contaré sobre mi base de investigación secreta que está establecida en un mundo Forerunner Shield. Luego, Axel comenzó a explicar todo lo que lo llevó a descubrir el mundo escudo y lo que encontró en él. Una vez que terminó, los otros miembros estaban más intrigados por el resultado de la investigación que por el establecimiento de una base de investigación secreta. Tomamos la decisión correcta cuando decidimos apoyarlo, almirante, dijo el general Graham. Puedo ver un futuro mejor para la humanidad en su conjunto y si seguimos introduciendo nuevas tecnologías y aprendiendo más sobre los Forerunners, entonces el Covenant ni siquiera representará una amenaza para nosotros dentro de 10 o 20 años, añadió el general Graham. Todos los demás miembros estuvieron de acuerdo con esta declaración ofreciendo su acuerdo compartido. El futuro del CSNU era brillante con Axel al frente y esperaban vivir lo suficiente para ver cómo funcionaba todo. Con eso, la reunión terminó y Axel despidió a todos los demás miembros mientras el almirante Ross quería hablar con él sobre los nuevos acorazados Forerunner. Entonces, ambos caminaron hasta su oficina donde se sentaron a discutirlo. ¿Cuán poderosos son estos acorazados?, preguntó el almirante Ross. Axel respondió, son extremadamente poderosos. Creo que solo 2 de ellos podrían enfrentarse a 10 naves Covenant, aunque eso es solo una especulación, ya que en realidad aún no han sido probados en batalla. El almirante Ross asintió mientras se frotaba la barbilla. ¿Y cuánto personal se necesitaría para tripular solo uno de estos acorazados? Se necesitaría un oficial y 15 tripulantes, pero quiero aumentar ese número para evitar problemas que surgirían con tan pocos tripulantes a bordo, por lo que podríamos decir que una tripulación de unas 100 personas sería suficiente. Respondió Axel. Interesante, dijo el almirante Ross, ya que ese número era demasiado pequeño para una nave que se supone que es lo suficientemente poderosa como para hacer que la flota Covenant parezca nada. Si es posible, me gustaría verlos con mis propios ojos. Por supuesto, planeé ponerte a cargo del entrenamiento de los miembros de la tripulación de los barcos y sería mejor que lo vieras en persona para elaborar un buen plan de entrenamiento para ellos, afirmó Axel. Excelente, dijo el almirante Ross mientras se levantaba. Con eso me despido y espero ver los barcos en persona. Ambos se dieron la mano antes de que el almirante Ross saliera de su oficina. Ahora que lo dejaron, Axel comenzaría a planificar la creación de más fábricas para aumentar la producción de MCU para construir el elevador de estrellas. Estas MCU no eran diferentes de las actuales, ya que una MCU fue construida para desempeñar múltiples funciones y tener adaptabilidad. Capítulo 58. Esto es una desgracia, gritó Arbiter después de enterarse de que su flota tenía que ser salvada por el alto profeta del pesar. Se le confió esta misión y todo eso, pero su nave capital fue destruida. Está bien, árbitro, no dejes que se te suba a la cabeza. Esta batalla me dio toda la información que necesito para dar una mejor flota esta vez. Los humanos tienen una nueva arma extraña que hemos aprendido que es una forma de cañón automático, es decir, diseñado para penetrar nuestros escudos, explicó Ygritte. ¿Es este el resultado de lo que encontraron en esta sagrada reliquia?, preguntó Arbiter refiriéndose a la bóveda Forerunner. Tal vez no lo sabemos con certeza, pero no podemos permitir que sigan ganando batallas como esta. Entonces, hablé con los otros altos profetas y todos acordaron enviarte refuerzos para acelerar el proceso. Proceso de exterminio humano, anunció Lamentar. No podemos permitir que estos herejes sigan obstaculizando nuestro progreso, añadió con determinación Ygritte. El árbiter recibió una nueva flota con un total de 15 barcos. Los refuerzos consistían en 3 cruceros de batalla, 3 destructores pesados, 2 portaaviones ligeros, 3 cruceros ligeros y 4 fragatas. Con esta nueva flota en sus manos, no permitiría que los humanos obtuvieran otra victoria sobre él. Mientras tanto, en el mundo Covenant Home, el alto profeta de la verdad se estaba aprovechando de la situación actual en el CSNU. Si bien no sabía lo que estaba pasando internamente, había logrado ponerse en contacto con un grupo de insurrectos que planeaba utilizar para descubrir más mundos humanos para cristalizar. Ordenó a un grupo de Kik-Yar que se aliaran con los humanos. Después de hacerlo, comenzaron a suministrar a los insurrectos armas Covenant que con mucho gusto tomaron y modificaron.
La razón por la que el profeta de la verdad hizo esto fue para poder descubrir la ubicación de la Tierra a partir de datos de navegación robados o mediante dispositivos de seguimiento en las armas. Al mismo tiempo, hubo un aumento de la actividad insurreccional dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. La restricción de movimiento entre colonias, excepto la del CSNU, probablemente había impulsado sus acciones. Pero el número de insurrectos era insignificante en comparación con el número de personas que se habían alistado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras el nuevo nombramiento de Axel y su discurso que se transmitió a través del Consejo de Seguridad de la ONU, cientos de miles de personas comenzaron a inscribirse para unirse al Consejo de Seguridad de la ONU. Para Axel, este aumento de nuevas incorporaciones llegó justo en el momento adecuado. A medida que se introdujeran nuevas tecnologías, el aumento de reclutas garantizaría que tuviera la mano de obra necesaria para utilizar estos avances de forma eficaz. Muchos de estos reclutas fueron seleccionados en función de pruebas y habilidades para la escuela OCS en la Tierra, mientras que otros eligieron sus respectivas ramas. La mayoría fue a la infantería de marina y al ejército, mientras que un buen número fue a la marina tratando de seguir a Axel. Los demás miembros del Consejo de Seguridad se sorprendieron de que una sola persona pudiera atraer tantos reclutas. Cada día su carga de trabajo había aumentado debido a los nuevos reclutas, la organización de comandos y la coordinación con otras ramas durante las operaciones. Cada día que pasaba, la cantidad total de reclutas crecía, dejando a Axel frente a un desafío inesperado. Seguramente tenía la mano de obra, pero entrenar una fuerza tan grande era un asunto completamente diferente. Las instalaciones de entrenamiento del UNSC no fueron construidas para acomodar este aumento, y lo que necesitaban en este momento no eran simples soldados, sino una división eficiente y bien entrenada que pudiera resistir el poder del Covenant. No tenían los recursos para comenzar a construir nuevas academias e instalaciones de capacitación, ya que la mayoría de los recursos se transportaban al nuevo proyecto de megaestructura y a más fábricas para producir MCU. Ya habían encontrado un sistema no habitable adecuado para usar que no tenía ningún planeta habitable en su interior. Los recursos y MCU ya estaban siendo transportados al lugar para comenzar su construcción. La producción de MCU había aumentado a 800 por día, que era la cantidad correcta que necesitaban para alcanzar los 300,000 en un año. Entonces, para encontrar una solución a este problema, Axel recurrió a algunas de las principales empresas militares y de construcción. Las empresas constructoras recibirían contratos para construir nuevas instalaciones de entrenamiento militar, mientras que las empresas militares recibirían contratos para producir la nueva tecnología que Axel estaba creando. Se les daría el diseño y los datos sobre cómo construirlo y el CSNU les pagaría a un costo reducido debido a la guerra en curso y debido a la manipulación de Axel. Las empresas habían pedido previamente producir sus creaciones militares, pero Axel se las negó debido a lo que Mesra Armory había hecho con sus MCU. Pero los tiempos estaban cambiando y necesitaba equilibrar cuidadosamente los recursos del Consejo de Seguridad de la ONU hasta que se completara la megaestructura. Entonces les ofreció contratos para tener los derechos de producir sus creaciones y venderlas al CSNU a un costo reducido, a cambio podrían hacer sus propios diseños si encontraban algo mejor. No había necesidad de preocuparse cuando simplemente podía hacer algo mejor que lo que ellos crearon. En cuanto a Mesra Armory, cambiaron su enfoque de sus robots a vehículos militares. También le habían dado las unidades sobrantes a Axel para contribuir a la producción de MCU. Habían perdido mucho dinero produciendo sus unidades robóticas y ahora querían compensarlo volviendo a centrarse en los vehículos militares. Axel había comenzado a trabajar con el Consejo de Seguridad para implementar nuevas estrategias para enfrentar el pacto. Los nuevos reclutas que no pudieron asistir a las instalaciones de formación recibieron kits de formación de realidad virtual. Estos fueron diseñados por empresas de tecnología que hasta entonces habían producido videojuegos y electrónica para el hogar. Distribuidos en millones de hogares en las colonias, estos kits de realidad virtual permitieron a los soldados participar en una experiencia de entrenamiento militar totalmente inmersiva desde la comodidad de sus salas de estar. Esto de ninguna manera compensó el entrenamiento real, ya que mientras esperaban que se construyeran las instalaciones de entrenamiento, los nuevos reclutas utilizarían tecnología de realidad virtual. Una vez que las instalaciones de entrenamiento estuvieran listas, serían llamados para asistir a un entrenamiento militar básico para su respectiva rama. Esta estrategia le permitió a Axel no solo entrenar a más reclutas, sino también presentarles la tecnología de punta que pronto podrían usar en el campo de batalla. También ahorró al Consejo de Seguridad de la ONU tiempo y recursos valiosos que podrían reorientarse hacia su proyecto de megaestructura. 4 meses después, Axel ya estaba cosechando los beneficios de su decisión de subcontratar parte de la producción a empresas privadas. Nuevos sistemas de armas y vehículos salieron de las líneas de montaje con mayor velocidad y eficiencia que nunca.
Y aunque se produjeron a un costo reducido, la insistencia de Axel en estrictos estándares de control de calidad aseguró que no se hicieran concesiones en cuanto a su rendimiento o durabilidad. Mientras tanto, dentro de estos 4 meses, Arbiter había comenzado a saltar dentro de las colonias exteriores causando problemas al almirante Cole y su flota, ya que la nueva flota Covenant era demasiado poderosa para que ellos la manejaran solos. Pero era difícil predecir los ataques del Covenant, ya que atacarían un planeta, se retirarían, atacarían otro planeta y luego regresarían al primer planeta que atacaron para lanzar una invasión. La flota del UNSC estaba empezando a estar demasiado dispersa para combatir a la flota Covenant. Y Axel había estado ocupado gestionando el CSNU, organizando operaciones contra los insurrectos y preparándose para la creación del proyecto Spartan 3. Los reclutas fueron elegidos entre una amplia gama de reclutas a diferencia de los Spartan 2, sin embargo, todavía se imponían ciertas restricciones a los nuevos reclutas para que no cualquiera pudiera convertirse en Spartan. Lo siguiente fue la creación de la semilla genética. La semilla genética contiene máquinas virales diseñadas genéticamente que reconstruyen el cuerpo humano de acuerdo con la plantilla biológica que contiene. Lo había basado en la semilla genética de los marines espaciales que, según recordaba, transformó por completo a un simple humano en un sobrehumano capaz de realizar hazañas no humanas. Se creó una semilla genética separada para los Spartan 2 y Axel quería convertirlos en su propia versión de un Primaris. Pero primero se implantaría la semilla genética para ver los resultados. Nota del autor, las muchas habilidades de Gene Seed eran demasiado largas y no las puse en el capítulo, ya que habrían sido como 2000 palabras solamente, pero incluye cosas como desaceleración de la edad, una vida útil más larga y, en general, más poderoso que el proyecto Spartan original. Y sí, he visto los comentarios y Catherine recibirá esta mejora, aunque podría darle una semilla genética diferente, ya que ver una Catherine 7.5 sería un poco extraño. Capítulo 59. Para que Axel se someta a la cirugía de Gene Seed tendría que estar ausente durante al menos 6 meses. Instalar todos los órganos y máquinas en su cuerpo llevaría una semana. Luego sería necesaria otra semana para dejar que su cuerpo se adaptara al nuevo cambio. Después de eso vino el periodo de recuperación y crecimiento que ocuparía el tiempo restante. El periodo de recuperación y crecimiento se utilizaría para que el cuerpo de Axel se recuperara de estar básicamente inmóvil durante 2 semanas. El siguiente fue el periodo de crecimiento, que es cuando la semilla genética comenzará a cambiar su cuerpo al de un sobrehumano. Su cuerpo crecerá hasta medir 7 pies y 5 pulgadas, su capacidad de curación sería muy superior a cualquier cosa que tenga el Covenant, y sin mencionar su fuerza amplificada, que superaría la de sus mejoras espartanas anteriores. La instalación de aumentos mecánicos, como modificaciones oculares y mejoras cerebrales, aumentaría aún más sus ya elevadas habilidades. Se convertiría en el pináculo de la evolución humana y el avance tecnológico combinados. Someterse a la cirugía de la semilla genética sería un proceso exigente, física y mentalmente. Y una vez hecho esto, ya no sería el mismo hombre que alguna vez fue. No es que eso cambiaría su forma de pensar o su forma de pensar. Pero esencialmente se convertiría en un titán entre los mortales. Entonces, antes de comenzar la cirugía, Axel tuvo que terminar algunas cosas de último momento. Ordenó que se llevaran a cabo múltiples operaciones en el transcurso de los próximos meses y se aseguró de que las personas en las que confiaba llevarían a cabo sus funciones. La ONI continuaría persiguiendo a los insurrectos y evitando que cayera la estabilidad interna. El almirante Ross fue designado presidente temporal y Omni lo vigilaría y le brindaría orientación, quien Axel sabía que podría asegurarse de que, si surgiera un problema, se solucionara. La siguiente fue la nueva flota Covenant que ha estado causando problemas en las colonias exteriores. No podía simplemente dejar esta flota para acosar al UNSC mientras él no estaba, así que fue a Trove, el mundo Forerunner Shield para conseguir 2 de los Forerunner Dreadnoughts para enfrentarse a la flota Covenant. El almirante Ross había entrenado a personas sobre cómo usar los barcos durante 3 meses y se habían vuelto competentes en el uso del sistema del barco. Cada Dreadnought tenía una tripulación de 100 personas y estaba comandado por un capitán. Además, se cargó un complemento de 2000 MCU y naves de descenso en cada Dreadnought para poder lanzar fuerzas terrestres. Axel había ido a Trove y tomó el mando de 2 de los acorazados que puso en órbita sobre el planeta. En el puente de la nave, Axel había conectado un pequeño dispositivo al núcleo de la IA que permitiría una conexión directa entre la IA y la nave. Una vez que enchufó el dispositivo, Omni apareció frente a él. Debo decir que esta nave es impresionante, comentó Omni cuando acababa de ser conectado a los sistemas de la nave. A pesar de eso, no le tomó mucho tiempo ver la diferencia en potencia de fuego entre el Forerunner Dreadnought y la nave más poderosa del UNSC. Comparar los dos ni siquiera sería justo para el UNSC ya que el acorazado Forerunner lo superó en todo. Bueno,
pertenecen a los Forerunners, así que no esperaría menos, dijo Axel. Estoy de acuerdo, respondió Omni. De todos modos, supongo que estamos cazando esa flota Covenant. Axel asintió con la cabeza. Sí, lo somos, respondió Axel. Los últimos informes revelaron que estaban atacando el planeta Alchiva en el sistema Alpha Corvi. Este informe fue hace media hora, así que sugiero que nos pongamos en marcha. Copia ese almirante planeando el salto al sistema Alpha Corvi, dijo Omni. Bien, respondió Axel, y con expresión decidida, agregó, ¿y Omni? Sí, almirante. Omni respondió, su forma holográfica parpadeó levemente mientras estaba parado encima de la pantalla táctica. Envíe un mensaje al almirante Ross para que inicie la operación, Sunburst, en caso de que no regresemos a su debido tiempo. Como usted ordene, respondió Omni mientras enviaba el mensaje al almirante Ross. El Forerunner Dreadnought vibró ligeramente cuando su motor de rebufo cobró vida. El tejido cósmico del espacio pareció deformarse y tejerse a su alrededor mientras daban el salto a Alchiva. Para un espectador, parecería como si hubieran desaparecido en el aire. Llegaron al sistema Alpha Corvi en cuestión de minutos, mucho más rápido que cualquier cosa que el UNSC pudiera lograr. Al salir del desliespacio, los Dreadnoughts gemelos fueron recibidos por la vista de una flota Covenant presidiendo Alchiva. Inmediatamente el avatar holográfico de Omni apareció cerca de Axel. Almirante, no perderían mucha sangre por una herida abierta. El sexto órgano es el nodo catalepsiano. Se implanta en la parte posterior del cerebro, justo encima del tronco del encéfalo. Cuando se priva de sueño durante un largo periodo de tiempo, el nodo catalepsiano interviene al detectar un aumento en las hormonas del estrés y la fatiga de la persona. Esto permite a la persona apagar conscientemente secciones del cerebro de forma secuencial, mientras permanece despierta y alerta. Esta capacidad tiene un precio, ya que su uso prolongado puede ser peligroso y posiblemente provocar alucinaciones o incluso psicosis. El séptimo órgano es el preumnor. El preumnor es esencialmente un segundo o preestómago insertado en el sistema digestivo humano por encima del estómago original que permite a una persona comer materiales que de otro modo serían venenosos o completamente indigeribles. El preumnor es capaz de analizar bioquímicamente los materiales ingeridos y neutralizar la mayoría de las toxinas bioquímicas e inorgánicas conocidas, y muchas otras que siguen siendo desconocidas salvo por sus efectos tóxicos. Los venenos mortales son neutralizados o aislados del tracto digestivo por el preumnor. El octavo órgano es el homopagea o multipulmón. El multipulmón es un tercer pulmón implantado en los sistemas circulatorio y pulmonar de una persona en la cavidad torácica que puede absorber oxígeno de ambientes generalmente demasiado pobres en oxígeno para permitir el funcionamiento respiratorio humano normal. La respiración se logra a través de un esfínter implantado en la tráquea, lo que permite que los tres pulmones se utilicen a plena capacidad. En ambientes tóxicos, un músculo similar cierra los pulmones normales, por lo que el oxígeno es absorbido exclusivamente por el pulmón múltiple, que luego filtra los elementos venenosos o tóxicos. El noveno órgano es la interfaz. Este material fibroso orgánico negro neuroreactivo se implanta directamente debajo de la piel del torso humano. Luego se cortan puntos a través del caparazón usando herramientas quirúrgicas que permiten a una persona conectar directamente su sistema nervioso central con los sistemas de su armadura para permitir una mejor integración de la persona y la armadura. El décimo y último órgano es la secuencia genética de desaceleración de la edad. Esta secuencia genética se implantaría en la secuencia genética de una persona y quedará inactiva hasta que alcance los 25 años, donde su proceso de envejecimiento se ralentizará significativamente, lo que permitirá una vida más larga. Obviamente, Axel tiene más de esa edad, por lo que la secuencia genética se activará tan pronto como se implante en su secuencia genética. Una vez que pasó la semana y terminó la cirugía, Axel se sintió como una completa mierda. Su cuerpo había sido abierto y se instalaron nuevos órganos en su cuerpo. Todos los órganos fueron instalados exitosamente y ahora el cuerpo de Axel estaba comenzando el proceso de recuperación. Durante la semana siguiente, su cuerpo comenzó a integrarse con los nuevos órganos y empezó a poder mover su cuerpo una vez más. Al sexto día pudo levantarse y caminar sin necesidad de que alguien lo cargara y ahora podía comer solo. La comida que comía se basaba en su nueva dieta, que incluía minerales microscópicos a base de cerámica que comía a diario. Estos minerales permitirían que su cuerpo creciera saludable durante los próximos meses y lo acostumbrarían a comer minerales que pasarían a formar parte de su dieta diaria. Después de la primera semana, Axel pudo volver a hacer las cosas por sí solo. Los médicos especialistas quedaron muy sorprendidos por esta transformación. Simplemente tenía numerosos órganos poderosos instalados en su cuerpo, pero poco después de una semana se movía como normalmente podía. Para la segunda semana, Axel había comenzado a notar los primeros cambios en su cuerpo provocados por las mejoras de las semillas genéticas.
Su fuerza estaba aumentando a un ritmo increíble, podía levantar pesas que le habrían sido imposibles antes de la cirugía sin sudar. Su corazón latía con mucha más fuerza que antes, bombeando oxígeno y nutrientes por todo su cuerpo recién mejorado de manera mucho más eficiente. En términos de dieta, le tomó un tiempo acostumbrarse a comer materiales que nunca antes había considerado como alimento. El Preomnor había realizado su trabajo maravillosamente bien, neutralizando cualquier toxina potencial antes de que pudiera ingresar a su sistema. Axel pasó la mayor parte de su tiempo en este periodo con médicos especialistas y preparadores físicos monitoreando su progreso. Además, encontrar tiempo para sesiones de formación y reuniones informativas con el Consejo de Seguridad. Dedicó su tiempo únicamente a conocer y comprender su nuevo cuerpo. A medida que avanzaba el cuarto mes, la transformación sobrehumana de Axel estaba casi completa, pero aún quedaban algunos ajustes menores que debían hacerse a través de los minerales microscópicos a base de cerámica en su dieta. Su altura ahora sobresalía sobre las demás con unos impresionantes 7 pies y 2 pulgadas, 2 metros, y una forma descomunal la acompañaba con un aumento significativo en la masa muscular. Sus mejoras físicas se hicieron evidentes en los rigurosos ejercicios de entrenamiento en los que ahora participaba a diario. Con su nodo catalepsean activándose cuando era necesario, Axel pudo entrenar durante largos periodos de tiempo con poco o ningún descanso, llevando su nuevo cuerpo al límite y luego superándolos. Estaba probando cuánto daño más podía soportar y repartir en comparación con antes. La homopagea le dio una ventaja única cuando se trataba de operaciones en entornos hostiles. Ahora podía sobrevivir con facilidad donde otros se habrían asfixiado o envenenado con gases tóxicos o falta de oxígeno. Esto resultó particularmente útil durante una simulación que se había realizado en un ambiente con poco oxígeno, donde el desempeño de Axel sorprendió incluso a los entrenadores experimentados. Al final del cuarto mes posterior a la mejora, Axel se había acostumbrado por completo a sus nuevas habilidades y atributos físicos. Su rápida recuperación y rápida asimilación de estos drásticos cambios fueron nada menos que milagrosas, según los especialistas médicos que lo seguían. Y después de pasar casi 6 meses probándola, tenía otros planes para la semilla genética, como una versión más débil que podría ser utilizada por soldados normales. Una semilla genética mucho más pequeña que solo requería una inyección genética podría permitirle darle a cada soldado un aumento masivo en su fuerza, creando efectivamente mini super soldados. También había margen de mejora, pero eso era para una fecha mucho más tardía, ya que el proyecto de semillas genéticas fue un éxito. Capítulo 61. Una vez que Axel regresó a la Tierra, los miembros del Consejo de Seguridad quedaron inmediatamente impactados por su nueva apariencia. Claro, sabían que se sometería a una cirugía para colocarle unos implantes experimentales que lo hicieran más fuerte, pero no esperaban este resultado. Dentro de la sala de reuniones, Axel estaba parado al final de la mesa donde normalmente se sienta el presidente, mientras que el almirante Ross estaba a su derecha y el general Black a su izquierda. Todos los miembros miraban a Axel con total admiración. El general Graham incluso planteó la pregunta que estaba en la mente de todos: ¿eres un dios? Axel miró al general Graham y se quedó sin palabras al pensar que haría tal cosa, pero al mismo tiempo, si estuviera en su lugar, podría hacer la misma pregunta. No, no soy un dios, general Graham, ¿por qué preguntarías tal cosa? Respondió Axel. Porque en los últimos años, has estado creando nueva tecnología que hace que nuestra tecnología actual quede obsoleta, ideando una manera de mejorar a los humanos sin riesgos, sin perder nunca una batalla contra el Covenant y convirtiéndote básicamente en el protector de la humanidad, explicó el general Graham, enumerando las increíbles hazañas y logros que Axel había logrado en los últimos años. El general Stone intervino: estoy de acuerdo, aunque referirse a alguien como Dios puede ser un poco extremo. Sin embargo, es la comparación más cercana que tenemos. La sala se convirtió en murmullos cuando los miembros comenzaron a expresar sus pensamientos sobre el asunto. Sin embargo, Axel simplemente se había golpeado la cara, ya que de lo que estaban hablando era, como mucho, superficial. Si yo fuera un dios, entonces podría haber predicho la invasión de Harvest por parte de los Covenant y evitar que ocurriera o destruir toda la flota del Covenant con un chasquido de mis dedos. Era una mentira, por supuesto, ya que él sabía de la invasión por su propia cuenta. Vida anterior. Pero él nunca anunciará algo así, ya que probablemente solo respaldará su declaración diciendo que él era un dios enviado desde otro universo para ayudarlos y bla, bla, bla. Probablemente debería evitar presentar cualquier evidencia que contradiga su afirmación anterior de que no es un dios. Justo cuando terminó de decir esto, el avatar de Omni se materializó en el centro de la mesa con una sonrisa en su rostro. Pero almirante, respondió Omni, quizás simplemente esté suprimiendo sus habilidades divinas. Omni, eso es lo último que necesitamos, replicó Axel. La sala se llenó de risas mientras los miembros se reían del chiste de Omni.
Bromas aparte, creo que será mejor que comencemos la reunión, dijo el general Graham mientras la sala se quedaba en silencio. El primero en hablar fue el almirante Ross. Últimamente, la actividad del Covenant dentro de las colonias exteriores ha estado disminuyendo, lo cual debería ser una buena noticia, pero al mismo tiempo, las actividades de los insurreccionistas han aumentado y están utilizando armas del Covenant, explicó el almirante Ross. ¿Cómo consiguieron armas Covenant?, preguntó el general Stone. El almirante Ross se volvió hacia Omni. Omni, por así decirlo. Omni había obtenido un informe de inteligencia que revelaba una base oculta. Esta ubicación es un asentamiento hecho por los sobrevivientes de la colonia Madrigal que fue acristalada por el Covenant. Hasta ahora lo que sabemos es que un grupo de insurrectos tiene el control de este lugar. Y están trabajando con un grupo de Kegior a quienes han convencido para comerciar con ellos. A cambio obtendrán armas del Covenant mientras le dan al Covenant viejos motores desliespaciales, explicó Omni mientras se reproducía una grabación de voz tanto de los insurreccionistas como del Covenant. Almirante, esta es una grave amenaza para el UNSC. Si comienza